Bienvenidos a Bahía Blanca, corazón del sur argentino. Una ciudad que combina historia, desarrollo y una visión de futuro. Un epicentro educativo, científico, deportivo, cultural y económico. Como bahienses estamos muy contentos de recibir a colegas de todo el país en la 21ª Conferencia Nacional de la Abogacía. Creo que les va a gustar mucho la ciudad y van a querer volver siempre. Su puerto, su cultura y su gente la convierten en un lugar único. Una ciudad que te invita a recorrer sus espacios verdes, así como su variada propuesta artística y gastronómica. El Colegio de Abogados de Bahía Blanca no solo es parte de la ciudad, sino que es historia viva, el más antiguo del país, comprometido con la formación, el compromiso ético y la defensa de los derechos desde 1908. Un lugar de encuentro y conexión entre colegas, que acompaña el desarrollo profesional con capacitaciones constantes y actualizadas, que busca siempre brindar más y mejores servicios para sus matriculados, generando vínculos que forjan una comunidad sólida y de apoyo mutuo. Los esperamos en mayo próximo, ya estamos en el colegio organizando todo para recibirlos de la mejor manera. Bahía Blanca y el Colegio de Abogados, unidos por la historia, el presente y el futuro. Este es el evento académico más importante que lleva adelante nuestra federación y que reúne a todos los abogados y abogadas del país y a todos los colegios de la abogacía. Los esperamos. Para eso, bueno, contamos hoy con la participación del doctor Pasos Crochito, quien gratamente ha aceptado nuestra invitación para abordar este tema. Vamos a dejar que el doctor nos cuente lo que hoy trajo para nosotros y al final vamos a abrir la charla a un pequeño debate para que ustedes, bueno, le hagan los comentarios que quieran al doctor, hagan intercambio de ideas y disipen dudas. Así que arrancamos con la presentación del doctor. Bueno, como la mayoría conoce, ya el doctor Ignacio Pasos Crochito tiene un amplio currículum, así que voy a pasar a detallar. Es abogado egresado de la Universidad Nacional de La Plata, con titulación postdoctoral de la Universidad Nacional de Córdoba, doctor en Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de La Plata, magíster en Políticas y Estrategias de la Universidad Nacional del Sur, defensor de Cámara Federal de Bahía Blanca, profesor titular ordinario de la Cátedra de Derecho Penal II, profesor adjunto de la Cátedra de Derecho Penal I, profesor a cargo de la Cátedra Libre de Política Criminal y Punitivismo de la Universidad Nacional del Sur, docente de posgrado de la Universidad Nacional del Sur, Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Universidad Kennedy, Universidad Nacional de Buenos Aires, la UC, Universidad Museo Social, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales.
También es miembro correspondiente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, docente del programa de formación de aspirantes amigratados de la Escuela Judicial del Consejo de Magistratura del Poder Judicial de la Nación y es autor de más de 20 libros y varios artículos sobre derecho penal, teoría del derecho y bioética. Así que cuando quieras, Guillermo, todo tuyo. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha ahí? ¿Se escucha? Sí, bueno. Ante todo, muchas gracias. No, está, es ese. Ah, este sí. Bien. Este también funcionaba. Pero bueno. Ante todo, gracias a los que han venido, porque la verdad que con 35 grados ni yo tenía ganas de venir. Pero bueno, ya me había comprometido. Entonces, a diferencia de ustedes que eran libres, yo no tenía ese ámbito de libertad, que es algo de lo que vamos a hablar hoy. Ustedes van a ver acá en la primera filmina que hablo de bien jurídico. No estaba dentro del título, que generó algún tipo de controversia en alguna red que después me acompañaron, cosa que, como paréntesis que les hago, es recomendable que cada vez que uno va a ir a una charla, primero escuche la charla y después critique, ¿no? Que critique el título sin saber de qué se trata la charla. Bien, esto es de buena práctica, ¿no? Es como criticar un libro por la solapa sin saber de qué se trata. Hay que leer para poder criticar. Bueno, y además a mí me gusta justamente, por lo general, ya que estamos en este tipo de instancias, de tratar temas provocadores, porque para tratar temas que todos ustedes remanidamente vienen leyendo, es algo bastante envolante, ¿no? Entonces, la idea es otorgar dinamismo y que ustedes también en algún punto tengan disparadores. Para mí la mayoría de las charlas actúan como disparador. Es difícil que uno aprenda mucho en una charla, en un conversatorio, que todo lo que saque sea información y les sirva. Pero sí puede haber disparadores que pueden interesarles para debates, para discusiones, para investigación, para leer algo. Para mí los posgrados son siempre en interés. ¿No se escucha? Odié toda mi vida los micrófonos, pero voy a ponerme este troncho acá. Entonces, como les decía, ahí creo que está. Creo que este tipo de charlas sirve como disparador y sobre todo para generar controversia, que eso es lo interesante. Tratar temas que son pacíficamente tratados no tienen nada de interés, ¿no? En cambio, atacar temas controversiales creo que sí. Yo decidí encarar esta charla de entrada, tenía otro enfoque, pero después dije, bueno, voy a empezar un poco con la teoría del bien jurídico. El bien jurídico es un tema que no suele ser muy analizado actualmente en los cursos de grado. Pero en gran parte de la Academia de Derecho y de los posgrados es el tema, porque es una de las grandes herramientas hermenéuticas del derecho. Entonces, esto es un poco de lo que les quiero hablar, ¿no? Todos los códigos penales del mundo, y cuando hablo de esto hablo de los códigos occidentales, porque la verdad es que nosotros no tenemos algún tipo de hermandad con otro tipo de legislación, pero sí con la legislación occidental, se estructuran en base a una estratificación de bienes jurídicos. Ustedes toman el libro segundo del Código Penal, el libro primero es la parte general, y el libro segundo se dedica a los delitos, ¿bien? Y cuando ustedes analizan el libro segundo, relativo a los delitos, lo que van a encontrar es un escalafón de bienes que se protegen, de bienes que se tutelan en esa sección. Particularmente lo que me interesa charlar con ustedes de esta primera parte es que en este primer enfoque de la charla, es que hay un gran debate en torno a este tema de tutelas que se da en el corazón de los códigos penales. ¿Por qué le digo que hay un gran debate? Autores, por ejemplo, como Creus, que algunos de ustedes que han pasado por la universidad lo hacen penal, si bien es un autor que ya no tiene modernidad, lo cierto es que han sentado los cimientos de parte del debate que nosotros tratamos. Bueno, autores como Creus, como les digo, incluso Fontán Balestra y compañía, entienden los delitos se agrupan en torno a determinados títulos donde hay un bien jurídico preponderantemente protegido, pero que los bienes jurídicos en realidad que protegen la figura son múltiples. Bien, en rigor, para autores como Creus, y también algunos de los más modernos, Don y demás, casi todas las figuras son pluriofensivas. Es decir, atacan varios bienes jurídicos. Bien, bueno, yo no comparto para nada esto.
una de las cuestiones que les quiero aclarar es que voy a decir lo que pienso yo, porque para venir a repetirles lo que dicen otros muchachos, vayan a escuchar los otros muchachos. O a leer a Creus porque ya está muerto, o sea que van a tener que, si no, trazar una cruz o una estrella en el piso y traerlo de vuelta del otro lado para escucharlo, pues se les va a complicar. Y si no, lo leen. Entonces, un poco de lo que voy a hablar, porque de eso se trata la charla, es de mi enfoque, ¿bien? Que será criticable o lo que fuera, y la idea es que cuando terminemos la charla lo critiquen, o se adhieran, también está bueno. Yo no comparto esta postura de la pluriofensividad de la figura. Todo lo contrario. Creo que las figuras, es cierto que algunas son pluriofensivas debido a que tienen un mal diseño técnico, pero en importante medida las figuras penales son uniofensivas. Y esto es sumamente importante, porque toda la estructuración de las figuras típicas que se van encajando hacia el interior de cada capítulo y de cada título de ese libro segundo del Código Penal tiene una significación y otorga significantes a lo que está hacia el interior de esto. Y esto no va a ser un tema menor en torno a la charla que tenemos que tener hoy, que es sobre el suicidio, porque eso es un poco lo que quiero ver después. ¿Qué es lo que estamos protegiendo con esta figura? Como les digo, parte de la doctrina más rancia en este sentido entiende que hay un bien jurídico principal y bienes jurídicos complementarios. No es lo que yo sostengo, ¿bien? En torno a la idea de que haya bienes jurídicos compuestos, ¿bien? O figuras pluriofensivas. Ustedes, como les digo, en el libro segundo del Código Penal van a ver que se divide en títulos y dentro de los títulos los capítulos. Los títulos indican los bienes jurídicos y dentro de los capítulos la forma de ser agredida cada una de esos bienes jurídicos. Una cuestión que tenemos que tener en cuenta es que cada artículo que nosotros vemos en la parte especial no necesariamente incluye una figura delictiva. Muchas veces dentro de cada artículo hay una multiplicidad de figuras en su interior. Por eso, esto también tiene que ver con el tipo de escuela o postura que ustedes se enrolen. Es decir, no hay ningún autor en Argentina, tampoco en el mundo, les aclaro, que haya hecho respecto a sus propios códigos una enumeración de todos los tipos penales posibles. Porque no es posible. Porque todo tiene que ver con la interpretación que ustedes tengan. Por ejemplo, en la figura que nosotros vamos a ver hoy, de instigación y ayuda al suicidio, según yo lo veo, hay dos figuras penales. Otro puede decir que hay una sola. ¿Bien? Entonces, de acuerdo al tipo de constructo que se haga en torno a esto, es la cantidad de figuras típicas que hay. Pero algunas cuestiones son más zanjables, ¿no? Si ustedes ven el artículo 80 del Código Penal, van a ver que hay 12 incisos. Ese artículo entonces tiene prima facie 12 figuras. ¿Bien? Como yo lo veo, tiene no menos de 25. Pero bueno, por lo menos tiene 12 para los que se enrolan en la idea de ver en cada inciso un tipo penal. Lo cierto es que no lo hay, ¿bien? Porque, por ejemplo, cuando ustedes analizan el artículo 80, inciso 4, ya hay 4 modalidades, por lo menos, ¿bien? Y eso sí, siguiendo con el orden. Esto es un poco lo que les vine diciendo hasta ahora. Ahora bien, vamos. Una de las cuestiones que les quiero mostrar es una postura de un autor alemán, que se llama Heffendel, que si nosotros queremos analizar en una aproximación muy gruesa, la teoría de los bienes jurídicos, lo que vamos a ver es que hay dos tipos de tutela, ¿no? Bienes jurídicos individuales y bienes jurídicos supraindividuales. Esos bienes jurídicos individuales son aquellos que se comprometen con la noción de no distributividad. Es decir, son bienes jurídicos por lo general que se vinculan con lo particular, con lo individual de los sujetos. Contrariamente a lo que tiene que ver con los bienes jurídicos supraindividuales, que se refieren a conceptos de no exclusión, ¿bien? O no rivalidad en el consumo. Son bienes jurídicos complementarios y son bienes jurídicos de los cuales puede gozar toda la sociedad. Ustedes me van a decir, ¿a mí por qué me importa esto? Un primer pantallazo muy rápido, muy rápido. Si yo el suicidio lo veo como un delito contra la vida, que ya vamos a ver después, que tiene sus complejidades, sin embargo, está inserto dentro del delito contra las personas y específicamente dentro de los delitos contra la vida. ¿Bien? Es decir, que prima facie el bien jurídico es la vida. Entonces es un derecho jurídico individual. Si yo llego a colegirlo, como se coligen todos los derechos contra los bienes jurídicos contra la vida, y que son los delitos que están ahí tipificados. Ahora, si yo entiendo que una persona no tiene el derecho a suicidarse, pareciera que hay algo más, hay un plus. Y entonces después voy a tener que analizar esto. Pareciera que hay un bien jurídico superindividual. A la sociedad le interesa que usted no se suicide. ¿Y esto por qué podría ser? Ya vamos a ir viéndolo. Lo que quiero señalar con esto entonces es que ya desde la propia estructuración de la teoría de los bienes jurídicos estamos viendo que determinados tipos penales, de acuerdo a cómo vienen diseñados, tienen un problema. ¿Bien? Y particularmente el que hoy quiero charlar con ustedes. La idea de bienes jurídicos
individuales o colectivos, no es nueva. Ya venía de un genio del siglo XIX, que a mí me gusta mucho, y en casi todas las charlas trato de imponerlo porque quiero que la gente lo vuelva a leer. Esto es un capricho mío, que es Francesco Carrara y su programa de Delito Criminale, que es una obra cumbre, bien, que lo que tiene de maravilloso esta obra es que si ustedes se dedican un poquito a la investigación van a descubrir algo muy lindo. Van a ver que hay autores en el siglo XXI que mencionan autores del siglo XX, hay autores del siglo XX que mencionan a otros autores del siglo XX, y así en escalera, y nadie dice nunca hasta llegar a los primeros autores del siglo XX, que en realidad todo viene de Carrara. Bien, entonces un día nos vamos descubriendo, por ejemplo, tipos como Dona o Figari, que están escribiendo más acá, que citan a Soler, a Núñez, a Fontán Balestra. Vamos a leer a Núñez y a Fontán Balestra, y citan a Rodolfo Moreno, a Eusebio Gómez. Vamos a leer a Rodolfo Moreno, bien, y vemos que citan a Carrara. Vamos a leer a Carrara y todo lo dijo Carrara. Por eso me gusta que empecemos a hablar de Carrara. Es un caprichito mío, pero bueno, bánquenmelo un poco. En realidad, ¿por qué lo de Carrara? Carrara, que tuvo un maestro que ya fue el primero que vio todo esto, que era Carmignani, son los primeros dentro de la escuela italiana los que empiezan a dividir las figuras en torno a bienes jurídicos. Bien, gran parte de la estructuración de los códigos penales modernos viene de la escuela de la Toscana, bien, específicamente de Carrara y de su maestro Carmignani, ¿no? Esta escisión en estructuración ya la habían pensado estos pibes hace 2 siglos. De ahí la relevancia y por qué rompo los quinotos con esto. Carrara ya dividía entre delitos sociales y delitos naturales, algo que, fíjense ustedes que con un grado de complejidad epistémico mayor hace Heffendel y otros muchísimos autores. Hoy quizás el autor más importante que tenemos en torno a la teoría de los bienes jurídicos es un profesor de la escuela de Bonn, que es Paulick, se escribe Paulick, que es el que más está discurriendo en torno a la teoría de los bienes jurídicos. Pero bueno, como no quiero atiborrar de mucha información esta charla, les menciono entonces a Carrara para mostrarles que ya también acá se veían algunas cosas, y Carrara va a decir algunas cosas muy lindas en torno al delito de suicidio, como para poder entenderlo, porque, como les digo, ya esta gente visionaba absolutamente todo. Bien, lo increíble es que parte de este hermoso conocimiento que tenían estos autores se fue perdiendo, y ahora damos debates que ellos ya dieron y lo dieron de mejor manera que lo damos hoy. Bien, y de manera más clara. Como les digo, entonces hay delitos sociales para Carrara, bien, hay delitos sociales que tienen que ver con ataques vinculados a todos los coasociados de una comunidad, bien, y hay delitos naturales que se vinculan a individuos específicos, bien, son los inmediatamente vinculados a sujetos afectados, a particulares. Hay muchas otras maneras de clasificar los bienes jurídicos. Algunas de las clasificaciones más especiosas las tienen autores como Tavares, que los divide según su percepción, según su naturaleza, según sus elementos. Es decir, por ejemplo, según su percepción son los que son concretos, bien, como por ejemplo la vida, la integridad corporal, o abstractos, como la fe pública, o según su naturaleza, bien, cuando los dividimos como bienes jurídicos naturales, algo que nos da la propia naturaleza, es decir, por ejemplo, las lesiones, bien, o los dividimos en normativos, administración pública, o según sus elementos, bien, según sus elementos podemos distinguir entre bienes jurídicos de origen real, bien, como la vida, la salud, o de origen ideal, como puede ser el honor. Ahora bien, esto implica que los bienes jurídicos tienen tanto una base estructurante como una base de interpretación. Por eso Schunemann, un autor que también me es particularmente caro porque este tiene una particularidad, y es que fue discípulo de los dos más importantes penalistas de la modernidad, que son Roxin y Jacob. Difícilmente un mismo pibe haya sido discípulo de los dos. Bueno, este ya les aclaro que tiene como casi 80 años, tiene Schunemann, ¿no? Pero fue discípulo de ambos penalistas. Es un profesor de la Universidad de Múnich, bien, y de Gotinga también. Una de las cuestiones que señala Schunemann, que me parece sumamente interesante, es que hay, como les digo, una función inmanente y una función crítica. Es decir, la función inmanente está en un primer momento, es el momento estructurante del bien jurídico, es decir, cómo yo quiero diseñar las figuras típicas. El legislador utiliza el bien jurídico y dice, a mí me interesa proteger esto. Pero, como después los operadores del sistema suelen olvidar esto, tenemos que usarlo en un segundo plano argumental como una función crítica. Entonces, volver a decirnos, mire, ante esta conducta, ¿qué es lo que estoy protegiendo? Esto que el legislador había protegido en un primer momento. Entonces, interpreto lo que se está dando en clave de la figura estructurante, inmanente. De ahí la función crítica. Ya yendo entonces a nuestro tema de hoy, pero después van a ver por qué la tosé tanto sobre el bien jurídico, nos metemos en el suicidio. Les quiero aclarar que
Esto tiene que ver con una línea de investigación que yo estoy llevando a cabo. No es que se me antojó ponerme a hablar del suicidio porque tengo ganas de hablar de la gente que se pega un corchazo, sino que realmente tiene que ver con una línea de investigación que me ha parecido particularmente sugerente, que van a ver sobre el final de la charla por dónde va. Bien, esto aplica a una línea de investigación que diseñé en su oportunidad para mi doctorado y que ahora lo estoy llevando adelante en distintas charlas, conferencias o reuniones académicas. Y este es uno de los epifenómenos. Otro de los epifenómenos es el del duelo, que no puedo dar hoy la charla, pero que también es bastante interesante. El duelo es un delito que todavía está vigente en Argentina. ¿Bien? Para mí hay que darle una relectura al duelo. Todavía está vigente y hay que darle una relectura. Obviamente no les voy a hablar del duelo porque no es la charla de hoy, pero también se vincula a algunas de las cuestiones que vamos a ver en el día de la fecha. En este sentido, la primera visión que podemos tener del suicidio es aquella que entiende que el suicidio en sí es una figura contra ius, es decir, es contra derecho. No es posible entonces matarse. La idea sería entonces que en una medida preliminar la conducta es intrínseche malum, es decir, intrínsecamente mala. ¿Bien? Como se dice en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, que ustedes la tienen ahí. Esta es un documento pastoral que se dictó en Bolonia en 1980, en torno a que el suicida se va directo al infierno. ¿Bien? Es decir, todavía mantenemos esta noción que aquel que se suicida lleva adelante una conducta que es intrínsecamente mala. ¿Bien? Tengan en cuenta ustedes que en la Edad Media existían condenas para los suicidas. Hoy no existen. Después vamos a ver por qué y por dónde viene la mano. Pero les puedo indicar preliminarmente que en la Edad Media, y hasta bien entrado el siglo XIX, en varios lugares al suicida se lo condenaba. ¿Cómo se lo condenaba? Post-mortem. De dos maneras. Una, no dándole entierro cristiano. Se tiraba el cuerpo por encima del tapial del cementerio en un gesto de repudio al suicida. Bien, no tenía derecho a entierro cristiano, en Tierra Santa. Y la segunda era un poco más dolorosa, y era que los herederos no tenían derecho a la herencia, se los privaba. Entonces, ustedes si tenían un suicida en la familia lo tenían que cuidar porque si no, fritos. Bien, esto eran las dos sanciones que había. Hoy al suicida no se lo sanciona. Y sin embargo, hay alguna cuestión para analizar acá. También están quienes entienden que esto, que les digo que es intrínsecamente malo, no solamente viene desde la matriz religiosa, sino también desde el plano que ahí les he puesto del naturalismo perfeccionista, es decir, aquellas corrientes que entienden que el suicidio viola un derecho fundamental como es la vida, que además se trata de un principio moral inderogable. Bien, uno de mis críticos de las redes decía, la vida es indisponible. Dice, bueno, fantástico, eso es lo que tenemos que debatir hoy. Bien, entonces, sin saberlo, este muchacho de las redes estaba dentro del naturalismo perfeccionista. Bien, que podría haberlo dicho, ¿no? Yo soy un naturalista perfeccionista y entiendo que esto está mal. Bien, no hay disponibilidad de la propia vida. Ahora, si no hay disponibilidad de la propia vida en este sentido es porque hay una obligación moral que alguien me puede imponer. Es decir, alguien me impide a mí matarme. Más allá de entonces de los castigos teológicos, ¿cómo se me castiga en la tierra en torno a esto? Es un castigo moral. ¿Por qué yo puedo estar obligado a vivir? Porque hay alguna persona que me lo impone. ¿Y cuál sería la carga para imponerme eso? Porque tengo una obligación moral frente a la sociedad. ¿Bien? La sociedad me lo puede imponer porque yo tengo una carga frente a la sociedad. Eso es lo que postularía el naturalismo perfeccionista. Ustedes no pueden disponer de su propia vida porque tienen que dar una respuesta hacia la sociedad. Bien. Si esto es así, y si yo tengo obligaciones de tipo solidario, que sobre esto voy a volver, porque sin decirlo, gran parte de la legislación que castiga al que ayuda o instiga al suicidio, necesariamente se tiene que involucrar con aspectos de este tipo, aunque no lo digan, porque el naturalismo es como una mancha venenosa, ¿no? Desde Kelsen. Entonces, hoy triunfa el positivismo. Nosotros los abogados somos normativistas puros. Hablar de que hay otros valores por detrás de las normas, como si no, parece me estoy manchando de moralidad. Y si me mancho de moralidad, tengo bastante tufo a teologismo, ¿no? Bueno, estas son cosas que nadie las dice, pero que están en la matriz. A mí me gusta, a veces estas cosas creo que las vengo diciendo en algunas charlas, ¿no? Pero hay gente que yo la veo en distintas charlas y son conceptos que por ahí se repiten, pero Kelsen era un naturalista, le gustara o no le gustara, ¿no? Cuando retrocede hacia esa famosa norma fundamental, ¿qué es esa norma fundamental?
ese presupuesto epistemológico que siempre hemos debatido. ¿De qué se trata ese presupuesto epistemológico? Que todo el derecho debe ser diseñado de conformidad con esa norma primigenia. ¿Qué corno es esa norma primigenia? ¿Bien? ¿De qué se trata? Bueno, eso es derecho natural. ¿Bien? Si el derecho emana de un numen inspirador, es derecho natural, mal que le pese a quien le pese. Si bien él intentó diseñar un pensamiento circular, algo había mal. Bien, yo siempre le digo a mis alumnos que hay que guiarse por las intuiciones. El intuicionismo es una forma de pensar, es una forma de especular, que a mucha gente tiene miedo el intuicionismo porque entiende que tiene una mala base epistémica. Pero lo cierto es que el intuicionismo es una de las maneras de conocer. ¿Bien? Entender que la Tierra giraba alrededor de otra esfera y no que era plana y demás, que ya había sido descubierta en la antigua Grecia, fue primero pensada desde el intuicionismo y después fue razonada desde otras bases. Es decir, el intuicionismo nos alimenta. Cuando yo estaba en la universidad por primera vez y me dan la teoría pura del derecho, que me la daba un profesor X, como lo voy a criticar, no quiero mencionarlo, no se dan nombres para criticar, se dan nombres para ensalzar. Este profesor, que era malo, nos explica la teoría fundamental de Kelsen, la teoría pura, y explica esa norma fundamental. Y yo no la entendí. Yo me consideraba un alumno medianamente lúcido. Digo, no estoy entendiendo ni pomo acá. Intuicionismo puro. Entonces levanto la mano y le digo que no lo entiendo. Y le pido una explicación. Y el profesor me vuelve a explicar lo mismo, circularmente. Él usó la teoría pura del derecho. ¿Bien? Se recirculó sobre los conceptos. Entonces le digo, sigo sin entenderla. ¿Qué es esta norma fundamental? Bueno, es un presupuesto epistemológico. ¿Y qué recorno es un presupuesto epistemológico? Bueno, yo era un imbécil, por no entender. Cuando pasan estas cosas suceden dos cuestiones. O la tesis está mal diseñada o el docente la explicó mal. Bien, acá se daban las dos cuestiones. No lo vamos a criticar a Kelsen, porque podemos criticar a Kelsen porque Kelsen escribió lo que escribió. Bien, si Kelsen no hubiera escrito lo que escribió, difícilmente hoy estaríamos haciendo una crítica de Kelsen. Es decir, nos hemos montado sobre la creación de él, que era un brillante filósofo del derecho. Y hoy podemos entonces especular sobre nuevas cuestiones y enriquecer la charla. Porque si no, alguien estaría hoy descubriendo lo que Kelsen ya dijo. Bien, para poder ser creativos tenemos que tener gente que ya habló sobre estos temas. Bueno, volviendo sobre esto entonces, lo que les comentaba es algo me tiene que imponer a mí ese derecho a vivir. Entonces yo tengo una obligación solidaria, ¿bien? Hacia mi comunidad toda. Hay deberes del ciudadano, hay un deber a trabajar, a ser padre, a ser contribuyente. Eliminarme a mí mismo implica eliminar todas estas cosas. Y esto es un problema, ¿bien? Porque no hay una explicación clara sobre esta cuestión. Yo tengo una obligación de ser un padre, de aportar a la sociedad. No puedo salir del juego. Bien, hoy prácticamente nadie sostiene esto, como les digo, salvo las matrices más teológicas, pero sin embargo está en la base de quienes sancionan figuras como la del artículo 83 del Código Penal, que después voy a ir mostrándoles cada vez más especiosamente para que ustedes la entiendan. De la verdad de enfrente están los que entienden que hay una disposición libre de la vida. Bien, me enrolo entre estos, pero con una particularidad que después les voy a mostrar. Pero primero quiero comentarles lo que piensan otras personas, porque por ahí son más lúcidos de lo que yo les voy a decir acá, son más interesantes y está bueno que ustedes los escuchen para que digan, me gusta más eso que lo que usted dijo. Lo que usted dice no me convenció para nada. Este otro me gustó más. ¿Qué puede ser? Hay veces que yo mismo digo, ¿estoy en lo cierto? Y digo, bueno, sigamos con esto. Por ahí es un poco más de intuicionismo que de sabiduría, pero bueno, sigo por mi corriente. Veamos, yo he tomado grosso modo algunas posturas, ¿bien? De la mano de las personas más señeras en torno a esto, porque hay muchísima gente que especula sobre este tema. Sobre todo sobre el consentimiento sobre los bienes jurídicos. ¿Puedo consentir yo en que me roben? Claro que sí. Bien, claro que sí. ¿Puedo consentir yo en un acto sexual? Claro que sí. Bien, no habría delito si yo consiento. ¿Puedo consentir en ser torturado? ¿Y si llevo adelante prácticas sadomasoquistas? Ah, entonces sí. Todo parece que tiene un tufo cultural, bien, en torno al consentimiento. Algunas cosas las puedo consentir, otras no, de acuerdo a cómo me suene al oído. Bueno, yo entiendo que todos los bienes jurídicos pueden ser consentidos, todos, porque es hacia la esencia más elemental del ser humano. Después se los voy a presentar, pero esto es para ir adelantando. Entonces vemos un poquito qué es lo que sostiene alguna gente parecida a lo que yo les voy a tratar de proponer, pero quizás con otra perspectiva. El primero que les menciono acá es Valle Muñiz. Valle Muñiz es un profesor de la Universidad de Pamplona.
es importante en términos de lo que tiene que ver con delitos contra la vida y demás, por eso lo menciono, porque me parece es un autor creativo. Lo primero que sostiene Valle Muñiz es que no hay posibilidad de interpretar un derecho a la vida incompatible con la dignidad humana. Esto lo comparto plenamente y después lo voy a enriquecer. Esto supone la instrumentalización de la vida, supone el rechazo de la instrumentalización de la vida. No se me puede obligar a vivir. Eso es lo primero que sostiene este autor. Y esto tiene que ver con el libre desarrollo de la personalidad. ¿Bien? Ahora, el acto del suicidio es el ejercicio de un derecho para Valle Muñiz dentro de lo que es el ordenamiento jurídico. ¿Bien? Esta es la clave en términos del consentimiento admitido para esta postura. Ya vamos a ver que acá vamos a ser más radicales que esto. En el derecho argentino nosotros no tenemos cabida ni espacio para ningún tipo de homicidio consentido, o muerte consentida, o prácticas eutanásicas. No hay ningún tipo de norma que permita esto. Ya vamos a ver que hay algunas que parecieran tocar con esto, pero no se da bien las figuras secantes. Es decir, que Argentina todavía está asociada a ideologías de un neto corte conservador en torno a esto, que todavía entienden a la vida como indisponible para su titular. ¿Bien? Entonces están todavía bastante empapadas de la otra columna que les mostré hoy. Otro autor, que en este caso ya es italiano, que es Balini, sostiene que la invitación a la ayuda a otros para que ejerzan dicha libertad, esto es de suicidarse, debería por principio constituir un hecho apreciado por el ordenamiento. Es decir, el ordenamiento debe tener algún grado de consideración en torno a la persona que quiere consentir. Fíjense ustedes cómo a todos les cuesta avanzar en esta cuestión. Es decir, lo quiero reconocer, pero entiendo que hay algún problema. El problema es el profundo encorsetamiento conceptual que tenemos. Para mí, y esto lo voy adelantando, el consentimiento para el derecho y la disponibilidad de la propia vida va antepuesto al ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico no tiene que reconocer nada. Es una libertad de un carácter especial que después les voy a presentar. Y tenemos otras dos posturas que les traigo acá, que son la de Seminara y Canestrari. ¿Bien? Seminara tiene una postura muy interesante porque es bastante parecida a la que voy a tratar de defender, pero con algunas particularidades. Él entiende que hay que calificarlo como un derecho al suicidio, pero no tiene que ser merecedor ni de apoyo ni de aprobación alguno. Hay que reconocerlo como un derecho. Y reconocerlo como un derecho, dice él, es a través de una concepción personalista y tenerlo como un derecho tenue. ¿Bien? Es decir, hay algún grado de tolerancia hacia esa conducta. Y en el caso de Canestrari, que es el que ha escrito últimamente, es un profesor de Roma, Canestrari, que después les voy a presentar alguna cuestión bastante interesante porque voy a confrontar fuertemente con este autor, que me parece muy profundo, pero no comparto para nada lo que presenta. Entonces quiero discutir esto. Hay un profesor que es titular de la Universidad de Córdoba, que es Gustavo Arocena, un gran amigo con el que hemos hecho un paper en común sobre esto y se lo hemos mandado a Canestrari para dialogar con él de esto. Gustavo sacó hace poco también un libro sobre el derecho a suicidarse en Editorial BDF y Canestrari lo sacó también en BDF, acá en Argentina. Son dos libros chiquitos sobre este tema. Bueno, ¿qué es lo que dice Seminara? Canestrari en esto y después, como les digo, voy a volver. No es que hay un permiso para quitarse la vida, dice él. Hay un impedimento en fijar una prohibición. Me encanta esto. Bien, me encanta. El problema es que él entiende que no hay que diseñar una categoría intermedia, dice. Bien, es decir, hay que rechazar un tertium genus entre lo prohibido y lo permitido. Habría que rechazarlo, dice. Sin embargo, la única manera es encontrar ese tertium genus, dice Canestrari. Y esto es un error. No es una tercera opción. No es que termina la conducta estando entre lo permitido y lo prohibido. Después vamos a ver que en realidad la conducta lo que tiene que tener es un carácter de no prohibido, que es algo mucho más recargado que lo permitido. Esta criminalización del auxilio al suicidio, que tenemos en el artículo 83 del Código Penal,
sin procedimiento que establezca ninguna excepción para actos de tipo de eutanasia activa, choca formalmente con el principio de autonomía de la persona. Nosotros en nuestro derecho, y con la idea del derecho a vivir, nosotros en nuestro derecho tenemos una ley que es la ley 26.529, que fue reformada por la ley 26.742, referida a los derechos del paciente. Las modalidades eutanásicas están muy vinculadas al suicidio, por eso la estoy tratando acá. Yo entiendo que es el mismo tipo de conducta. Después vamos a ver que Canestrari piensa que es todo lo contrario, que son dos cuestiones que se dan de patadas. Y hay un problema grave ahí. Modalidades eutanásicas hay un montón. Distanasia, eutanasia activa, eutanasia pasiva, ortotanasia, etc. No puedo tratarlas hoy porque es imposible y no es el foco de la charla para dar hoy. Lo que sí les puedo señalar es que esta ley, la ley 26.529, particularmente con la reforma de la 26.742, es una ley que lo que está intentando hacer es terminar con el encarnizamiento terapéutico. ¿Bien? Nada más. Pero tiene un gran problema. Es decir, se vincula con la posibilidad de no seguir prestando auxilios médicos, ¿bien?, a un paciente que decide esto ya sea de manera expresa o tácita, como por ejemplo ha pasado en el caso 10 que la Corte Suprema de Justicia de la Nación aceptó la desconexión de una persona que llevaba en estado vegetativo 20 años por 2 hermanas, presuponiendo que esa hubiera sido la decisión de esta persona. Lo cierto es que las hermanas, 20 años después, dijeron a nuestro hermano, esto no le hubiera gustado, y la Corte entendió, en realidad fue terminar con algo cruento. Bien. Fíjense ustedes, esto es una cuestión natural la que voy a mencionar, no es una cuestión normativa. Que nuestra ley está aceptando, esto es un debate muy complejo para dar, solamente lo voy a mostrar en esto y después voy a seguir con el resto de la presentación. Esta ley está permitiendo el cese de la asistencia terapéutica. No la eutanasia activa. En cierto sentido es una eutanasia pasiva. Bien. Hace varios años Zaffaroni sostenía que las conductas omisivas deben ser sancionadas con menos peso que las conductas activas, porque él sostiene que una conducta activa, particularmente siempre hablamos de los homicidios porque es más fácil presentar los delitos desde el homicidio, ¿no? La conducta activa está dirigida expresamente a privar a alguien de la vida. La conducta omisiva, no. Entonces es menos cruenta una que la otra. Para mí esto es un craso error. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué les digo esto? Quitar sistemas de hidratación, quitar sistemas de alimentación a una persona para dejarla morir, tiene un alto contenido de tortura, un alto contenido traumático. En ese caso, quizás sería preferible hacer cesar la vida que dejar morir. Bien, entonces lo omisivo termina teniendo una carga con mucha mayor dureza que lo activo. No necesariamente es, por eso no se puede hablar todo en abstracto. Siempre hay que verlo en concreto. En abstracto puede parecer muy lindo hablar de que lo activo es más fuerte que lo omisivo. Pero en concreto puede llegar a tener grandes problemas esto, porque en algunos casos puede asociar conductas cruentas en torno a lo que se está buscando. Entonces no es tan simple llevar adelante este tipo de acertos. Bueno, como les digo, esta ley en realidad no resuelve nada en la legislación argentina, solo resuelve una cuestión vinculada al médico. En realidad tutela más al médico que al paciente. Para el caso que el médico quiera llevar adelante una práctica eutanásica pasiva y evitarse después sanciones a través del consentimiento informado. ¿Bien? Entonces, en realidad es una ley que surgió al amparo no del paciente, sino al amparo de evitar algún tipo de mala praxis médica y de tutelas médicas. ¿Bien? Porque también hay que ver desde dónde vienen estas leyes. Entonces, seguimos siempre teniendo miedo a esto, ¿no? De decir, ¿y qué pasa con la persona que quiere cesar con su vida? Bueno, en nuestra legislación, entonces, no tenemos algo que nos proteja de esta cuestión. Ahora bien, ya yendo específicamente al análisis del suicidio. En principio parece que es un bien jurídico individual, ¿bien? Parece que es un bien jurídico individual, o sea, se tutela la vida. ¿Por dónde está inserto? ¿En qué parte del Código Penal está inserto? Artículo 83 del Código Penal. ¿Bien? Es decir, ¿cuáles son los artículos previos a esto? El homicidio. El homicidio. Fíjense ustedes que está antes que el homicidio culposo, el suicidio. Antes que el homicidio culposo. ¿Bien? Homicidios simples, homicidios agravados, homicidios atenuados, concursos de atenuantes y agravantes, que nadie se acuerda nunca del artículo 82 del Código Penal, un artículo que los invito a leerlo cada tanto porque se pueden llevar algunas sorpresas interesantes si les toca defender estos casos, y artículo 83. ¿Bien? Suicidio.
84 homicidio culposo, 85 abortos, demás. Es importante, entonces, esto está ubicado en un lugar esencial del Código Penal. Pareciera que es la conducta más importante después del homicidio. Bien. Y está como si fuera una suerte de conducta dolosa. Lo es, en principio. Entonces tenemos que es un bien jurídico individual. Otra cuestión que sabemos es que no hay una vida que sea más o menos valiosa. Todas las vidas son consideradas igualmente valiosas. Bien. No es que si sabemos que una persona está por morir en 10 minutos y otra no tiene fecha de defunción, esta vida vale menos. Toda vida vale la pena ser vivida hasta el último minuto. Bien. Por eso es el bien más valioso. No tenemos entonces claro qué es lo que procuramos tutelar acá. Ahora, tenemos tres maneras de abordar esta cuestión. Les quiero aclarar algo. Esta distinción que acabo de hacer acá es totalmente arbitraria. ¿Bien? Es porque voy a presentar tres sistemas y voy a mostrar ejemplos muy claros de cada uno. Entonces he decidido bautizarlo al sistema argentino, sistema suizo y sistema español. Pero vamos a ver qué tipo de sistemas analizamos cuando hablamos de esto. Hay tres tipos en torno desde el ontanar penal, ¿no? En Occidente, en torno a cómo afrontar este tipo de conductas. Por ejemplo, las que sancionan el auxilio al suicidio en todo caso, como pasa en Argentina. Bien, artículo 83 del Código Penal. Las que prevén un derecho al suicidio asistido, como pasa con el Código Penal suizo. Por eso les dije sistema suizo. Las que permiten a modo de excepción la asistencia al suicidio en supuestos de crisis médica generadora de grandes sufrimientos. Esa es la ley orgánica española de regulación de la eutanasia. Un sistema que está como a horcajadas entre los otros dos. Por eso lo bauticé sistema español. Vamos a analizar esto para ver cuál sería la mejor cuestión para responder a esto. Si tomamos el caso argentino, que es en realidad el nuestro, ¿no? En definitiva, ¿es bueno esto? ¿Es malo? ¿Qué nos encontramos? Nosotros tenemos claro que tenemos un derecho a la vida. El derecho a la vida no estaba regulado en la Constitución Nacional, ¿bien? Hasta el 94. En el 94 nos encontramos con que de una manera tácita lo tenemos regulado a través del artículo 33 de la Constitución Nacional y el 75 inciso 22 de la Constitución Nacional. ¿Por qué lo tenemos regulado en el 75 inciso 22? Porque lo tenemos en el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el artículo 2 de la Convención para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. Entonces, tenemos claramente un derecho a la vida hoy constitucionalmente construido, constitucionalmente diseñado. ¿Bien? El derecho a la vida es una garantía que se tiene frente al Estado. El problema es que en un sistema como el argentino, además, el Estado argentino tiene la potestad de obligarnos a vivir. ¿Bien? Es decir, no solamente yo tengo una garantía frente al Estado para que no me prive de la vida, sino que el Estado a su vez tiene una potestad para obligarme a vivir a mí. ¿Bien? De ahí que no tengamos una libre disposición de la vida, de manera total. Es decir, yo puedo suicidarme, pero no le puedo pedir a nadie que me ayude. No le puedo pedir a nadie que me haga cesar bajo determinados auspicios en cualquier momento, salvo que sea en el límite de la vida, la asistencia. ¿Bien? Bajo determinados auspicios y muy pequeños, la 26742 permite esa eutanasia pasiva. Entonces, no se puede consentir válidamente la muerte. Esto es importante. Yo me puedo automatar, pero no puedo consentir válidamente la muerte. Esta es la clave. ¿Bien? No puedo consentirla. Ahora vamos a otro sistema, el sistema suizo. Este entiende que el derecho a la vida es una garantía constitucional, ¿bien? Que es una garantía constitucional y que en ningún momento yo puedo limitar la voluntad de un sujeto que decide privarse de su propia vida. El deber del Estado está en favorecer la propia vida, ¿bien? La vida del individuo. Pero no me puede impedir la libre disposición de ella. La libre disposición de ella. Bien, esto es importante. Ahora vamos a ver el sistema español. El sistema español es un sistema que está horcajado de los otros dos. Y es el sistema que postula este muchacho que les dije que lo íbamos a volver a ver, Canestrari. Si ustedes vieron en el dossier que se les envió a través del colegio, en una parte yo hablaba de esto de heridas del alma y cuerpos prisioneros, ¿no? Qué poético parece, pero esto lo menciona Canestrari, no es mío. Lo que pasa es que yo tengo ganas de atacarlo esto. Porque está
muy lindo planteado, realmente. Más allá de que parezca poético, está muy bellamente presentado lo que hace Canestrari. Vale mucho la pena. Y está es muy sólidamente fundado lo que sostiene, ¿eh? A mí no me gusta, que es distinto. Y esto es lo que quiero charlar con ustedes. No hay un derecho absoluto en este caso al consentimiento. En el caso del que hemos bautizado como sistema suizo, sí, yo puedo consentir la propia muerte. En el nuestro no se puede consentir la propia muerte. En este no hay un derecho absoluto a consentir la propia muerte, pero hay alguna posibilidad y hay que analizar esas posibilidades. Entonces dice que hay que distinguir político-criminalmente. Lo de política criminal es un tema que tampoco puedo abordar hoy acá, desgraciadamente, porque si no, esta charla no termina más. Lo político-criminal es una aberración técnica que algún día habría que tratar de atacar fuertemente, pero bueno, no, hoy no puedo dar esta charla. Lo que sostiene Canestrari entonces es que político-criminalmente hay que distinguir el auxilio al suicidio no eutanásico, el auxilio al suicidio no eutanásico de la eutanasia. Bien, el auxilio al suicidio no eutanásico son heridas del alma. Y las eutanasias están dentro de los cuerpos prisioneros. Bien. En los cuerpos prisioneros está todo lo vinculado a la atención médica. Bien. En las heridas del alma son las prácticas suicidas no eutanásicas, como les digo. El tema es que ambas conductas son libres y responsables, dice Canestrari. Pero el segundo aspecto estaría permitido y el primero no. Él lo que dice es que no son conductas que sean similares. Ni siquiera son hermanos, dice. Son primos lejanos que están obligados a vivir forzadamente, sostiene Canestrari. Porque son dos cuestiones totalmente distintas. Es una convivencia forzada. Yo entiendo que estas dos conductas están hermanadas, porque ahí está la parte complicada. Cuando uno rodea la argumentación de una bella retórica, como lo hizo Canestrari, cuerpos prisioneros y heridas del alma, parece fácil distinguir ambas conductas, ¿no? Una cuestión ataca nuestras emociones. Bien, entonces yo no debería bendecir el ataque a las emociones. La otra, en cambio, se trata de gente que está atrapada en un cuerpo dolido, en un cuerpo dañado. Yo debería bendecir que una persona quiera cesar en su vida ahí. Pero sin embargo, si alguien quiere cesar en su vida por el motivo que fuere, en realidad lo que terminamos analizando son la base de los motivos. Y este es el problema que subyace en la construcción de Canestrari y por lo cual no me gusta. Porque con una linda retórica ocultamos en realidad, lo que estamos en realidad ocultando es que el consentimiento no nos gusta. Bien, lo voy a permitir cuando la persona está totalmente dañada, pero no lo voy a permitir en otro caso. ¿Y por qué no lo permitís en otro caso? Bien. Yo les voy a dar un ejemplo. Hace unos años, cuando estábamos todavía con el debate del aborto y demás, mi hija que estaba atravesando los primeros años del secundario me pregunta, ¿el aborto está prohibido o está permitido en Argentina? Después vino, ¿no?, la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Y me dice, ¿pero está permitido o no está permitido? El aborto está permitido, hija, le digo. El tema es que el aborto que está permitido es un aborto contra gente indeseable. Lo que pasa es que no lo decimos de la manera que lo tenemos que decir. Fíjense ustedes cómo estaba construido el aborto antes. Después lo bautizábamos como abortos terapéuticos, eugenésicos, como ustedes quieran, la fuerza retórica de las palabras. Pero ¿cuál era el contenido? Era el caso de un atentado contra una mujer que hubiera sido violada o el atentado al pudor de una mujer idiota o demente. ¿Se acuerdan que estaba esa O con una coma que no sabíamos si era una disyunción o una conjunción? Pero ¿por qué estaba permitido el aborto? Esto estoy siendo provocador, pero no me importa. ¿Por qué estaba permitido el aborto del fruto de una violación o del atentado al pudor? ¿Saben cuál es la diferencia con el atentado al pudor? Que por concepto una persona que tenga alguna idiocia no puede consentir, entonces no puede ser violada. De ahí el atentado al pudor. Eran dos conductas distintas. Verdaderamente eran dos conductas distintas. Porque por concepto no puede ser violada, porque la violación es contra mi consentimiento. Y como no puede consentir, es un ataque al pudor sobre una mujer idiota o demente. Ambos son dos cuestiones que, ¿qué hacen? Van más allá de la posibilidad de un consentimiento. Una persona porque no puede consentir y la otra contra su consentimiento expreso. ¿Bien? Bueno, ahora, ¿por qué eso sí y no otro? Porque yo no podía abortar en cualquier otro caso, solo en ese caso. Porque ahí el fruto era algo indeseado. ¿Bien?
y el otro sí era deseado, bueno, el Estado me decía, vos lo tenés que tener, ¿bien? En ese caso. Entonces yo lo que le explicaba en ese momento a mi hija es, o lo prohibimos en todo caso, o lo habilitamos, ¿bien? No me importa valorar las cosas, porque si no lo que sí estamos haciendo es permitir el aborto en determinados casos. Lo que quiere decir es que hay en nuestra comunidad gente que vale menos o gente que vale más, de acuerdo a cómo fue que se originó, ¿bien? Es decir, si fue fruto de una noche de pasión, es un pibe que vale. Si fue fruto de una violación, es un pibe que no vale, ¿bien? Y eso es una aberración, ¿está? Entonces, no es tan simple esto. Acá tenemos lo mismo, las heridas del alma o los cuerpos prisioneros. En un caso, yo te entiendo que no quieras vivir más. En el otro caso, no te entiendo, vos tenés que vivir. ¿Bien? A mí me parece siempre que presentar por el absurdo ayuda a entender mucho mejor a veces las cuestiones que queremos presentar. Vamos a hacer un primer avance sobre nuestra postura. Bien, yo quiero agilizar un poco, porque entiendo que todavía me quedan algunas cositas, y voy a tratar de ser lo más ágil posible para que podamos abrir algún tipo de debate y críticas y lo que ustedes quieran en torno a esto. Primera postura, como les digo, un primer avance sobre nuestra postura. Lo primero que yo entiendo es que la vida es un bien libremente disponible. Bien, entonces no hay ni cuerpos prisioneros ni heridas del alma, sino que hay una libre disponibilidad. Bien. Es decir, para que haya un suicidio tiene que ser un acto libremente asumido para que no sea jurídicamente desaprobado. Está claro que si una persona tiene algún tipo de coacción, ya no es libre. Bien, entonces no ha tomado libremente su conducta. Eso está claro, no estamos debatiendo sobre eso. Bien, en alguna oportunidad alguien me dice, ¿qué pasa si tiene una depresión profunda? Bueno, no importa, porque yo no estoy analizando patologías en torno a esto, salvo que la patología sea tan profunda que quite la posibilidad de consentir. Pero nosotros no tenemos que analizar acá taxonomías médicas, ¿bien? Ni tenemos que analizar motivaciones, porque no hay mejores o peores motivaciones. No existe un lugar para ser juzgadas las motivaciones. A usted le voy a permitir que se suicide, a usted no le voy a permitir que se suicide. ¿Bien? Eso no puede ser así, porque la motivación, sea cual fuere, debe ser bien valorada. ¿Tá? Hay un caso, bueno, no voy a decir, no voy a tener pero hay muchas cuestiones en torno a la valoración de la motivación. ¿Bien? Muchos ejemplos para dar. Acá yo les voy a aclarar una cosa. Como ayuda instigación al suicidio, yo conocí un solo caso en Bahía Blanca. Bien, ha habido alguno. Hace poco, por ejemplo, fue una aberración cuando lo imputaron a Delía, me pareció una aberración, ¿no? Lo imputaron a Delía porque le dijo que se pegara un tiro a Alberto Fernández. ¿Lo vieron eso? Bueno. Y entonces lo imputaron por instigación al suicidio. Para que haya una instigación al suicidio tiene que haber un suicidio que aunque más sea haya sido tentado. Tiene que haber una conducta, ¿bien? Si no es una mera expresión de deseo. Y entonces ahora ya estamos hasta juzgando. Es tan político lo que ha pasado con la justicia. Yo me la juego cuando hablo, no me importa, ¿eh? Es tan político lo que está pasando hoy en día con la justicia que nos permitimos esta aberración. Ese juez hay que echarlo a patadas en el traste. Bien, y no por una cuestión de si está imputado de Lía, no me importa eso. Hay que echarlo a patadas porque no puede ser que haya tipos que hagan este tipo de cosas. Hoy escuchaba, perdón, pero me voy de mamo, pero me encanta porque son las cosas más ricas, ¿no? Pero hoy escuchaba, por ejemplo, me mandan un video de la lectura de la sentencia a Elegante, el cantante, donde el juez le cita una frase del Hombre Araña, ¿no? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y le termina diciendo al imputado, usted tiene que ser referente social. Eso es una locura. A usted lo tienen que juzgar por el hecho que cometió. Usted es culpable por esto y la prueba que tengo es esta. ¿Cómo un juez le va a decir lo que tiene que hacer socialmente un individuo? A ese juez hay que echarle a patadas. No porque cita al Hombre Araña, indudablemente no ha leído mejor doctrina, entonces le gustó por ahí leer, citar un cómic. Bueno, está bien, es valioso. Podemos citar cualquier cosa. Ahora, que un juez le diga a una persona cómo debe vivir, pero esto es el gran juez Magnó de la Edad Media, ¿bien? Que no se puede vivir así. Bueno, esto es lo que está detrás de estas conductas. Y por eso juego fuerte con esto. Como les digo, la vida es un bien que debe ser libremente disponible por su titular. Esto es lo primero que quiero señalarles. Ahora, lo que está claro también es que la vida no puede ser instrumentalizada bajo ningún aspecto, es decir, ni el Estado me puede obligar a vivir, porque esto es una instrumentalización de la vida también. Obligar a una persona a vivir es instrumentalización de la vida. Bien. Esto es cosificación del ser humano. No lo vemos, pero es así. Si nosotros situamos a la libertad en la cúspide de la pirámide de valores y de derechos que tiene un ser humano, este es el criterio hermenéutico para analizar cómo debo ver la vida de un ser humano en sociedad. Bien, ¿cómo se tiene que hacer esto? Bueno, ahí yo les puse el derecho a la vida y su reelección, es decir, releerlo, a través del principio de dignidad.
el derecho a la vida tiene que tener una función garantista. Esto es lo primero que tenemos que ver. De acuerdo a una normativa superior, como es, por ejemplo, hoy nuestra Constitución, nuestros tratados internacionales y demás. ¿Cómo protejo yo jurídicamente a la vida? Bueno, para ver cómo lo protejo jurídicamente a la vida, tengo que ver cómo se le tutela a la persona en la Constitución. Y se la tutela sobre todo a través de una herramienta hermenéutica que es hoy señera en estas cuestiones, que es la dignidad del ser humano, el principio de dignidad. El principio de dignidad lo que implica, la verdad es que más allá de que quizás la mejor explicación de lo que es la dignidad la dieron los Simpson, si nosotros tratamos de elegir de qué hablamos cuando hablamos de dignidad, hablamos en realidad de derechos que son inviolables, derechos que son inherentes al ser humano por ser tal. ¿Bien? Derechos que son inherentes al ser humano por ser tal, al libre desarrollo de la personalidad del individuo a través de esa dignidad. Y esta me permite analizar el resto de las garantías en clave de esa personalidad. Ninguna actividad del Estado puede diseñarse con el desprecio a la dignidad humana. Y esto lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este fallo que les señaló acá, Velázquez Rodríguez. ¿Bien? Y acá, sobre todo, de lo que se habló fue de la dignidad como el valor más importante para respetar, pero también de la dignidad inherente. ¿Bien? Esta dignidad inherente es ¿por qué inherente? Porque hace a la propia esencia del ser humano. El ser humano porta esa dignidad. Posteriormente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Bahamondes receptó esta noción de dignidad inherente. ¿Bien? Es decir, todo hombre tiene este valor por la pura condición de portar humanidad. Esta es una afirmación intuitivamente verdadera. Bien, tampoco necesitamos hacer grandes racionalizaciones sobre esto. Es una noción ya intuitivamente verdadera. ¿Y qué implica esto? ¿Qué se dijo tanto en la Corte Interamericana como en nuestra Corte? Algo muy interesante, que ya me permite dar la primera piña a esta figura del artículo 83 del Código Penal. Lo primero que dijeron es que hay un señorío del hombre sobre la propia vida. Y lo segundo que dijeron es que hay un señorío sobre el propio cuerpo. Y en esto estriba la idea de dignidad inherente. ¿Bien? Esa dignidad es un principio dinámico. ¿Tá? Cuando hablamos que es un principio dinámico es que está en continuo movimiento. No lo podemos mantener estático y decir, ¿es esto? No. El hombre cada vez carga más dignidad. Cada vez que nosotros tenemos un nuevo tratado dentro del sistema de derechos humanos, sobrecarga la dignidad, la alimenta. Y cualquier interpretación que yo quiera llevar a cabo con esto no puede ser nunca incompatible con la dignidad humana, es decir, en contra del señorío sobre el propio cuerpo y en contra de la vida como recurso principal. Desde una concepción naturalística y desde una concepción normativa, es decir, sobre ambas, lo que hay que hacer en el caso del suicidio es ver cómo yo puedo coadyuvar en el límite de la existencia del ser humano, es decir, tratarlo dignamente al ser humano, para que él lleve adelante su señorío en la mejor medida posible. Como les dije, el Código Penal no contiene ninguna regulación, y ya voy a ir cerrando la primera parte para involucrarme en el cierre de lo que quiero dar. No contiene ninguna regulación en torno a figuras eutanásicas o de homicidios piadosos o por compasión. Ninguna. Nuestro Código Penal no lo prevé. Les aclaro esto porque el Código Penal alemán sí lo prevé, el Código Penal español sí lo prevé, y todos como figura atenuante. Tema problemático también. O sea, si alguien colabora en la muerte de una persona, se le puede atenuar la pena. Nunca jamás estamos a las puertas de un derecho. Hoy les mencioné a Roxin, por eso como quiero pegar fuertemente contra la ideología de Canestrari, les aclaro que Roxin entiende que la eutanasia y el suicidio son dos conductas hermanadas. ¿Bien? Son dos conductas hermanadas. Para él no son dos convivientes forzados, son dos conductas hermanadas. De hecho, la eutanasia es una subespecie del suicidio. ¿Bien? Bueno, yendo ya a este tema específico que les menciono acá del artículo 83 del Código Penal. Nos va quedando menos dentro de esta charla. Este artículo 83 del Código Penal aborda el tratamiento jurídico penal de las conductas de instigación y cooperación al suicidio, es decir, aquel que me ayuda a darme muerte. Bien. Acá hay un tema bastante interesante, porque el suicidio, como elemento típico,
ineludible de esta figura. ¿Qué es la base de la figura? El suicidio, ¿bien? Supone una delimitación con el homicidio, es decir, no hay alguien que me está matando. ¿Qué implica el suicidio? El darse muerte a sí mismo. Y esta es la clave, ¿no? Porque el suicidio lo que está mostrando es que el dominio sobre la conducta la tiene que tener la persona que se da muerte. Porque si el dominio sobre la conducta la tiene un tercero, entonces es un homicidio. ¿Bien? El dominio sobre la muerte lo tiene que tener el propio agente. De esto se trata estas figuras colaborativas. Hay una relevancia relativa en esta figura en torno al derecho a la libre disponibilidad de la vida. ¿Bien? Pero acá hay un problema, y es que se sustituye el derecho a la vida por la protección de una vida que el titular no desea. ¿Bien? Recuerden que esta figura está dentro de los delitos contra la vida. ¿Qué estamos protegiendo acá? Si es una vida que la persona no desea, y aún así la sanciono. ¿Cómo es posible que yo sancione estas figuras? ¿Cómo lo justificaron estas figuras? Bueno, yo me traje dos reflexiones que les voy a mencionar para que ustedes vean lo forzado de esto. ¿Por qué yo sanciono al instigador o al colaborador al suicidio? Tengan en cuenta que es una conducta de participación en un hecho ajeno, donde por concepto no sanciono al autor, sanciono al partícipe. Bueno, ¿cómo lo justifico? Como está conminada la figura en definitiva, como el artículo 83 del Código Penal sanciona al instigador y al colaborador, hay que decir, bueno, algo hay que decir sobre esto. Yo les puedo asegurar que ustedes, a medida que se ponen a leer a todos los tratadistas sobre esta cuestión, van a ver que dicen cualquier cosa. ¿Pero por qué? Porque hay que tratarla esta figura y no hay un justificativo. Entonces Soler, por ejemplo, dice algo muy interesante. Siendo la vida humana un bien jurídico indisponible, dice él, sin embargo, no resulta ponible la conducta de quien se decide matar por cuestiones de política criminal. Otra vez vemos este chamullo de la política criminal. Cuando no sabemos qué decir, política criminal. Bien. ¿Qué significa poca palabra política criminal? El legislador así lo decidió. Bancátela. Bueno. A fin de no devaluar dicho interés jurídico, como no lo queremos devaluar, la vida, estoy sancionando esto, ¿no? Observen ustedes. Es que se prohíbe penalmente que terceros coadyuven a tal decisión, pues las relaciones humanas se basan en el fiel respeto por los valores superiores. Todo lo contrario, los individuos deben de buscar persuadir al potencial suicida para que abdique en tan drástica determinación. ¿Se dan cuenta el justificativo este? Y Levene Hijo, que fue el gran tratadista de los delitos contra la vida en 1980, dice lo siguiente: en nuestra ley vigente el suicidio no es delito, y la instigación al suicidio, por lo tanto, se incrimina como delito per se, porque no se coopera a un delito, sino que esa simple actividad es un hecho ilícito, ya que el suicidio no lo es. ¿Qué significó eso? Cuestiones, la primera y la segunda. La segunda es circular, es fantástica esa explicación, ¿no? Como yo no te puedo penar a vos porque te estás suicidando, peno a los otros y le genero una suerte de autoría a la participación. He diseñado una autoría para el partícipe. ¿Por qué? Y porque lo estoy sancionando. Es circular. No es que lo sanciono porque es un partícipe al que veo como autor. Como lo sanciono, lo tomo como autor. Pésimo diseño explicativo. Vamos con el anterior, el de Soler. Peor todavía. Acá hay una cuestión totalmente moral. Nosotros estamos obligados a hacer que la gente viva. Pero ¿cómo corno puede existir algo así? ¿Bien? No hay un derecho a matarse. Todo lo contrario. Yo no puedo ayudar a alguien a que se mate. Tengo que ayudarlo a que no se mate y convencerlo en contra. Como no lo logré convencer, te sanciono. Sea como fuere, el artículo 83 del Código Penal hoy existe. ¿Bien? Y sanciona esta inducción y esta cooperación necesaria en el suicidio ajeno. ¿Bien? Que hay que distinguirlo de los homicidios simples y los homicidios agravados. Muy simple, ¿no? Esto que les decía hace un rato. Si el dominio lo tiene el tercero, es un homicidio. Si el dominio lo tiene el propio agente, es un suicidio. Entonces, ¿qué críticas le podemos dirigir a esta figura penal? Y después ya nos vamos a poner con nuestra propia construcción, para cerrar, ya ir cerrando esta charla. Primero, que se relativiza totalmente el bien jurídico de disponibilidad de la propia vida. ¿Bien? Es decir, se da por tierra con la autodeterminación del individuo. Acá cosificamos al sujeto. Nos guste o no nos guste. Lo cosificamos. Es la única manera de entenderlo. Si no, no hay otra. No se da una respuesta autónoma a la figura de la eutanasia. Supongamos que yo estoy de acuerdo en sancionar al suicida, bien, heridas del alma, pero para el cuerpo prisionero no tengo ninguna respuesta. O sea, tampoco hay respuesta para las eutanasias. Ni siquiera escindo el suicidio leve, digamos. No tengo respuesta para esto.
Pero además, y lo que es más grave de todo, se ha elevado a un delito autónomo, una forma de participación. Esta es la única figura penal de todo el código donde al que se sanciona es al partícipe del delito y no al autor. Bien, por lo general se sanciona al autor y los partícipes tienen penas similares a las del autor, ¿no? Artículo 45, 46 del Código Penal y etcétera. Acá no. Acá el que se sanciona es al partícipe. Al autor no lo puedo sancionar. Eso después, en un ratito, vamos a terminar viéndolo también. ¿Por qué no lo puedo sancionar? La realidad es que el suicidio es un acto eminentemente personal. Bien, es un acto eminentemente personal, que es el quitarse uno mismo la vida. De eso se trata la figura del suicidio. Lo que implica esto es que el agente es el que controle el sí y el cómo de todo el proceso de producción de pérdida de la vida. Bien, si esto es así, no queda otra que respetar la autonomía de la voluntad del sujeto. Esto como primera medida. Como consecuencia de esta caracterización que les estoy presentando, la participación en el suicidio, a diferencia de otras figuras como puede ser el homicidio consentido o incluso a petición de la víctima, en que es esta la que determina positivamente la muerte, acá el dominio del sí y el cómo lo tiene la propia víctima. Bien, no lo tiene el tercero. Por eso lo distinguimos del homicidio. Entonces, ¿cuál es el bien jurídico que juega acá? ¿De qué hablamos acá cuando hablamos de bien jurídico? Por eso les hablé del bien jurídico hoy al comienzo. ¿Qué estamos protegiendo acá? ¿Qué pretendemos? Como el homicidio en realidad es un ataque contra sí mismo, bien, es un ataque contra la vida, pero contra el cuerpo de uno mismo, pareciera que estamos tutelando algo distinto que dentro de lo que es el homicidio. Algo distinto pareciera que está en juego acá. Es indudable que las conductas de cooperación, esta que yo les estoy mencionando, la ayuda, la instigación al suicidio, no pueden merecer un reproche penal en este sentido, porque como la conducta que estamos analizando acá, en rigor, es per se imposible de ser sancionada, porque no puedo castigar al suicida, ¿bien? Porque si el suicida efectivamente se mata, no lo puedo castigar. Y si el suicida no se mata, no puedo ir en contra de sus motivaciones, ¿bien? Consecuentemente, el atacar estas conductas, estos epifenómenos de la conducta suicida, lo único que hace es independizar un bien jurídico que es distinto del que tenemos en la figura. Ahora, ¿cuál es? No tenemos manera de saberlo. No tenemos manera de saberlo. Está claro que no estamos tutelando la vida. Estamos tutelando la posibilidad de que él no pueda disponer de su propia vida. Estamos obligando a una persona a vivir. ¿Bien? Pareciera que está en juego la vida, pero de una manera distinta a la que estamos dispuestos a tolerar. Y acá viene el segundo juego de conclusiones con las que quiero ir cerrando. Acá yo les menciono los derechos no correlativos con deberes. Por ahí ustedes no están, quizás algunos sí, quizás algunos no. El que está familiarizado sepa disculpar, no, porque apunto a los que no lo saben. Hay un pensador que se llama Hoffel, que una de las cuestiones que señala es que todo deber u obligación puede no ser correlativo a un derecho, pero todos los derechos son correlativos de un deber. Por eso se entiende que las potestades y los derechos son ejercicios de acciones más complejos que las obligaciones o deberes. Porque yo puedo tener una obligación y que no haya un un derecho consecuente, bien, correlativo. Pero a la inversa, yo puedo tener un derecho y si tengo un derecho, siempre tengo un deber para responder a ese derecho. Bien, esto sostiene en pocas palabras Hoffel, que no puedo ir mucho más allá. Bien, ahora, en su momento, y esta es la construcción que yo les quiero presentar como propia, yo he sostenido que hay derechos y potestades que no son correlativos con ningún deber. Bien, que son lo que yo llamo permisos por ausencia de constreñimiento. Y acá vamos a jugar con el suicidio hoy, que es la última filmina, se mete en esto. El diseño que yo llevé adelante, hoy no puedo hablar con ustedes de los otros dos, se los muestro, es una estructura que tiene que ver con lo que yo llamo las adiaforías, ¿qué? Conductas jurídicamente adiáforas, es decir, son conductas que están por fuera del derecho, conductas que no están alcanzadas por el derecho, son conductas cuya ejecución o cuya omisión, por cualquier interesado, son indiferentes para el derecho. El suicidio para mí está acá, es una conducta jurídicamente adiáfora, por eso yo dije que mi postura era mucho más radical que la de los otros autores. No se trata de un derecho tolerado,
No se trata de un permiso débil, no se trata de nada de esto. Es una adiaforía, es decir, una conducta que está por fuera de la potestad del derecho. Ejemplos de esto, centenares. ¿Bien? Pero les doy algunos. Hart hablaba de esto, pero no hablaba de esto específicamente, pero daba algún ejemplo cuando hablaba de los permisos. Por ejemplo, ¿quién tiene derecho a sentarse en un banco en la plaza si dos personas llegan? No empecemos con que si hay una persona más grande tiene más derecho. No, no. Dos personas llegan al mismo tiempo, a la misma edad, el mismo sexo, todo lo que ustedes quieran. ¿Quién tiene más derecho a sentarse? Llegan al mismo tiempo. Ninguno. Ninguno. ¿Y el derecho tiene que interceder ahí? No. No tiene nada que decir el derecho ahí. Si yo me encuentro por la calle con una persona, la saludo y la otra persona no me saluda, ¿tengo derecho a ir a reclamar ante los juzgados? ¿Tal persona no me saludó? Ni siquiera un daño y perjuicio tengo en ese caso. ¿Bien? No tengo nada. Son conductas adiáforas, por fuera del derecho. Mucho cuidado con esto. Esto tiene un grado de complejidad tremendo, porque a veces cuando se habla de lagunas, hay gente que lo malinterpreta y mete acá las lagunas. Las lagunas, en realidad, por lo general, es lo que al Journey Bulligan bautizaban lagunas axiológicas. Ellos hablan de las lagunas normativas, ¿se acuerdan de las lagunas axiológicas? Bueno, acá tenemos un enorme problema, porque las lagunas normativas son una gran estafa del Journey Bulligan, en el buen sentido lo digo esto, ¿no? Son una gran estafa del Journey Bulligan, porque las lagunas normativas son siempre tributarias del sistema normativo que yo construya. Si yo dentro de ese sistema normativo introduzco un principio distinto o extraigo una norma, porque ellos cierran el sistemita, pero no lo cierran en torno a todo el ordenamiento jurídico. Los sistemas jurídicos los construyen en base a determinadas premisas. ¿Bien? Si yo introduzco una premisa o saco otra, el sistema se torna completo o incompleto. Las verdaderas lagunas son las que ellos denominan lagunas axiológicas. Es decir, son aquellas cuestiones que están resueltas en el sistema, pero que no me gustan las conclusiones porque se da de patadas con algún principio o alguna cuestión axiológica que viene de otro lado. El famoso caso Zaguiridib. ¿Se acuerdan de este? El caso Zaguiridib es el caso de un trasplante de órganos que precisaba un menor de edad y la única compatible era la hermana, pero que no tenía 18 años, y la ley de trasplante solo permite a los 18 años el trasplante de órganos. Tenía 17 años y medio. ¿Y la Corte qué dice? Hay una laguna acá. No, no hay ninguna laguna. Tenía que cumplir 18 años. Lo que pasa es que no le gustaba la solución normativa al órgano. ¿Se entiende? Entonces bautizamos de laguna lo que no nos gusta. Estas son una cuestión distinta. No son lagunas, son cuestiones no reguladas por el derecho. Nadie dice, el derecho debería regularlas, no me gusta cómo lo regulan. No, son adiaforías. ¿Bien? Bueno, dentro de este constructo que yo hice, que no aplica acá, solamente nos vamos a circunscribir a esto, también he hablado de las conductas jurídicamente neutras, que son otra cuestión, y del ámbito indeterminado libre de valoración jurídica, que por eso se los menciono, porque tiene que ver con un panorama completo, pero que estas dos cuestiones no se vinculan a lo que estoy charlando hoy. El suicidio ingresa dentro de este constructo específico que yo les digo que son conductas jurídicamente adiáforas, que son permisos, como les digo, por ausencia de constreñimiento. ¿Qué significa? Esto es una teoría propia, ¿no? Hay dos tipos de permisos. Están los permisos que derrotan prohibiciones y los permisos por ausencia de constreñimiento, que significa que no hay ninguna prohibición para que este permiso venga a trabajar en contra de esa prohibición. Los permisos que derrotan prohibiciones son fáciles, están en todo el sistema. Esos permisos que se han diseñado como, por ejemplo, causales de justificación. Bien, está prohibido matar, salvo que usted lo haga en legítima defensa. Bien, es un permiso legal, pero porque hay una prohibición previa. Estos permisos son permisos antepuestos al derecho, lo que implica que el derecho no debería venir a regular nada. El suicidio es un tipo de conducta en este sentido. Hace a la dignidad inherente del ser humano no regular lo que se haga con la propia vida. Entonces el artículo 83 del Código Penal lo que está haciendo en realidad es ser peor que inconstitucional. Es un sistema absolutamente defectuoso hacia el interior de nuestro ordenamiento jurídico. Desde la teoría de la voluntad, y ya con esto es la última parte de la presentación, desde la teoría de la voluntad se sostiene que un derecho subjetivo jurídico siempre es un poder de voluntad que está protegido jurídicamente. ¿Bien? Ahora, esas teorías voluntaristas, lo que sostienen es que el elemento que define un derecho subjetivo, en todo caso, siempre es la voluntad o discreción del titular con relación al contenido del derecho. Esto es lo que hace que alguien tenga un derecho, ¿no? Esto es lo que hace que alguien tenga un derecho. Ahora, hay dos maneras de ver desde la teoría de la voluntad los derechos, como derechos discrecionales activos, que es lo que yo les estoy poniendo ahí en esa filmina, o como derechos obligatorios activos. Acá viene la cuestión. Yo entiendo que el suicidio ingresa dentro de estas adiaforías y consecuentemente es un derecho discrecional activo. ¿Qué significa que sea un derecho discrecional activo? Esto implica que toda persona, en tanto agente moral, es decir, agente que puede
cambiar socialmente, agente que se puede presentar socialmente, en tanto que agente moral, como les digo, tiene en todo aquello relativo a la autodeterminación sobre su propia vida una libertad completa, ¿bien? Una libertad completa para realizar una acción o una actividad respecto de ese bien jurídico, ¿bien? Es decir, tiene una potestad libre de llevar adelante lo que se desea sobre ese bien jurídico. En síntesis, cerrando esa primera parte, el titular es libre de ejercer o no ejercer el derecho y es libre de renunciar a su protección en caso de violación. Es decir, yo puedo quitarme la vida, puedo no quitarme la vida, puedo hacer lo que quiera con mi vida. De eso se trata un derecho discrecional activo. El problema estriba en que nuestro derecho no lo vemos como derecho discrecional activo al suicidio, lo vemos como o a la vida en este caso, lo vemos como un derecho obligatorio activo. ¿Qué es un derecho obligatorio activo? Y a poco que yo se los explique, se van a dar cuenta que esto es así. El derecho obligatorio activo, que es en torno al cual nosotros estamos, creo, viendo esto acá, es un derecho que se tiene a realizar una acción determinada. ¿Bien? Esto es claro, es un derecho. O a ejercer una determinada potestad. Pero esta potestad es obligatoria para el titular. ¿Bien? Por eso se habla de derecho obligatorio activo. Es obligatoria para el titular. ¿Y qué significa esto? Esto significa que el titular no puede dejar de ejercer o disfrutar ni puede renunciar a reclamar contra su violación. ¿Bien? De esto se colige que no son renunciables estos derechos. ¿Bien? Y no se puede privar al sujeto de su ejercicio y disfrute, pero sí se puede obligarlo a disfrutar ese derecho. De esto se trata como nosotros estamos construyendo el derecho a la vida dentro de nuestro ordenamiento. Cuando yo les digo que se trata de un derecho discrecional activo, lo que estoy mostrando es que la decisión autorresponsable es un auténtico espacio de libertad, que es un espacio de libertad tanto vertical como horizontal. ¿Qué significa esto? Horizontal es que no requiere que existan ni patologías, ni situaciones vitales específicas. Y vertical es la posibilidad del individuo de pedir y recibir ayuda para dicha finalidad. ¿Bien? Si yo quiero pedirle a alguien que me ayude, de esto se trata vertical y horizontalmente el tener un derecho discrecional activo. Bien, para poder desplegarlo en todo su esplendor, si es así. Yendo más allá y ya cerrando esto, la libertad de elegir la propia muerte pertenece a la esfera más exclusiva de la integridad del individuo. ¿Bien? En definitiva, es el derecho que todo el mundo tiene a decir, no quiero vivir más. Cualquier injerencia externa a esta decisión, es un avance sobre la libertad del individuo y eso debería ser sancionable. No el que alguien me ayude a darme muerte, sino el que alguien avance sobre mi libertad y me impida desarrollarme autorresponsablemente. Por eso retenemos para esta conducta esto que he señalado, que es rodear al suicidio de una cualidad de no prohibida, ¿bien? De conducta no prohibida, que es lo que les puse en la filmina, ¿bien? Una cualidad de no prohibida. Es decir, el ordenamiento jurídico no puede regular esta conducta, ¿bien? No la puede regular. No tiene manera de expedirse sobre esto. En definitiva, lo que tenemos que lograr hacer, y con esto quiero cerrarlo, es entender que el derecho al suicidio es un derecho discrecional activo sobre nuestra propia vida. Lo que hay que tratar entonces es de contrarrestar en todo caso enfermedades, lesiones y demás. Pero el zanjar la continuidad de la propia vida es un resorte pura y exclusivamente del sujeto colegido en términos de lo que les estoy diciendo. Bueno, con esto termino esta lata, que ya veía algunas caras que estaban como, basta, hermano. Hasta acá llegamos, así que bueno, las dudas que tengan, los escucho. Terminó con algún grado de complejidad el chamullito. Están en una oscuridad total, ¿eh? Llévate. Al otro. ¿Se escucha ahí? Bien. Hablando del suicidio, que es un derecho por ahí personalísimo, no sé si está bien dicho, pero yo lo quiero relacionar, no sé si me voy a ir de tema,
con el área de salud mental. En el caso yo mañana intento suicidarme y tengo un familiar que decide acercarse a la justicia y a mí se me interna de forma involuntaria buscando una solución para mí. Entonces, porque es en esa cuestión de intrometerse en mi decisión, a mí se me obliga a internarme para tratar de revertir la decisión que yo había tomado. Y después otra pregunta, ¿qué harías con el artículo que hoy sanciona a quienes penalizan, que es el 83 del Código Penal? La primera cuestión, respecto a la primera cuestión, yo la veo, lo que hay que analizar es si efectivamente la persona es incapaz o no es capaz. Si es incapaz, no puede brindar consentimiento, porque está claro que el consentimiento fluye y deviene de una actitud autorresponsable. Sin capacidad no hay posibilidad de brindar consentimiento. Eso está claro. Entonces, siempre que estoy hablando del consentimiento, no estoy hablando de una persona que es, hoy justamente cuando hablábamos del aborto, les hice la distinción entre la gente que puede consentir y la gente que no puede consentir. El que no puede consentir no tiene manera alguna, bien, de llevar adelante un acto autorresponsable. Después, si uno está siendo internado de manera involuntaria o lo que fuere, y no era justo, bueno, es una cuestión que tiene que determinar un juez. Ahí entramos ya en un plano especial. Y respecto al artículo 83, hay que drogarlo, definitivamente, o sea, hay que abrogarlo, hay que echarlo del sistema, eso es lo que yo pienso. Bien, eso sí. Allá no sé si te respondí, pero a ver, en torno al tema de la incapacidad, no me cabe duda que ahí ya no tengo un consentimiento posible, bien, porque la persona por base no lo puede consentir. Se escucha, ¿no? Sí, pero parece que puede haber alguna persona por... Nada, decir, respecto al artículo 83, la instigación al suicidio no estaría bien que se sancione porque sería como crear la idea en el sujeto pasivo de que se quiere suicidar, no está originalmente en el sujeto suicidarse. Ahí me encantó esa pregunta, porque está bueno para poder justamente demostrarte que caíste en el perfeccionismo moral, de vuelta. No, pero está bueno, no está bueno. ¿Por qué? Siempre que no tengamos una persona con una patología, quiero partir de esa base, porque si partimos de una persona que tiene una patología, ya no hay posibilidad de consentir, entonces no tiene ninguna razón de ser. Que eso me pasó en alguna de las charlas que una persona me dice, pero si la persona está aquejada de profundas esquizofrenias, bueno, entonces no estamos hablando de una autopuesta en peligro consentida. Eso está claro, ¿bien? Salimos de ahí. Si yo tengo una persona autorresponsable, capaz que puede brindar su consentimiento de manera decidida, clara y precisa, la instigación de otro sujeto, pero llevémoslo a un plano de la vida normal y corriente. Si yo instigo a una persona a robar, ¿cometo un delito? Sí. No, estoy tomando exámenes. Quédense tranquilo. ¿No? Yo sé que cuando hago preguntas, encima varios fueron alumnos míos, entonces como si, la puta, otra vez me están tomando exámenes, este tipo. No zafo nunca más, ¿viste? Bueno, eso me pasó con la charla. Ya fui alumno suyo, pero entonces es una pregunta retórica. No, vuelvo sobre esto. ¿Instigo a una persona para que robe? Tipo que está prohibido. ¿Bien? ¿Instigo a una persona que dé muerte a otra? ¿Está prohibido? Sí. ¿Por qué? Porque está prohibido. ¿Instigo a una persona a que corra una maratón? ¿Me van a sancionar? No, porque es una conducta permitida. Lo mismo da incentivar. Instigar es incentivar, es promover en alguien algo. Bien, entonces, si yo a alguien lo instigo, incentivo, lo promuevo para que vaya a estudiar a una universidad, ¿eso está mal? No. Acá lo que tenemos es una instigación o colaboración, pero voy con la suya. Saquemos la colaboración, que es más clara, que debería ser erradicada. Pero voy con la instigación. Si yo logro convencer a una persona de que se mate a sí mismo, en definitiva, lo estoy instigando a una conducta que per se es atípica. Ahora, me han diseñado para esa participación una conducta autónoma, es decir, eso en términos dogmáticos es una aberración jurídica. Está colgada de la nada una participación a la que le doy una estructuración autónoma. De ahí, por ejemplo, lo que les leí hoy del Ebenehijo. Para poder dar una explicación a esto, hay que hacer una explicación circular. Bien, es decir, como no está sancionada, no me queda otra que sancionarla en términos de la propia figura instigacional. Y eso no es una buena explicación dogmática. Bien, eso no es una buena explicación dogmática. Quizás haya que construirla de otra manera si uno quiere sancionar esto, pero en el fondo, en realidad, lo que nos molesta es que le promovamos en alguien sentimientos que tienen que ver con quitarse la propia vida. ¿Qué sería lo malo si una persona quiere zanjar su propia vida? Supongamos, hay más de un... bueno, si nosotros analizamos, por ejemplo, Romeo y Julieta, ¿no? Cuando se deciden a darse muerte entre sí mismos, ¿analizamos las motivaciones o lo vemos como un tema pasional? O alguien dice, no, habría que darle cadena perpetua porque uno le promueve al otro que se mate, y se matan por amor. ¿Bien?
¿Qué es lo sancionable en convencer a otra persona que se dé muerte? Hay una cuestión que hoy en día está dando vueltas en las redes, a mí me gusta porque desde los memes y todas esas cosas siempre hay alguna cuestión que da un disparador. ¿Qué pasa si yo le doy a mi pareja un veneno y yo tengo veneno y le digo, ¿nos matamos por amor? Sí, porque nuestro amor nos tiene que llevar a trascender. Bueno, démonos muerte. Perfecto. Resulta que yo tengo algo inocuo en mi vaso. ¿Bien? Y la otra persona tiene un veneno. Yo tomo, no me muero, y la otra parte se muere. Yo soy condenable si la otra persona se mató autónomamente y sabía que tenía un veneno. Bien, que yo no tenga ningún veneno, está fe sobre las motivaciones. Distinto es que yo le diga a alguien, ¿crees que patinemos sobre hielo? Y yo sé que ahí está quebradizo el hielo. Bien, y yo acá patino, no pasa nada, y la otra persona patina por acá y se mata. Yo ahí soy autor mediato de homicidio. Bien, porque ahí en realidad lo que hice fue rediseñar la conducta y la persona ignora lo que está haciendo. Pero en el otro caso la persona sabe perfectamente lo que está haciendo. Lo que pasa es que no me gusta la motivación. Pero no tenemos que, para mí, una de las cuestiones criticables es analizar las motivaciones. Las motivaciones no están en los tipos penales. En los tipos penales está la subjetividad montada sobre lo objetivo. Bien, si yo a una persona la engaño sobre la motivación, es algo que no es perseguible. Si yo a una persona la engaño sobre el sentido de la conducta, eso es perseguible. Bien, eso es perseguible. La persona sabe que se va a matar. Pero acá lo rechazable es que tiene de malo matarse a sí mismo. Bien, por más que nos moleste, porque en realidad lo que nos termina molestando es por qué yo puedo permitir a una persona, se llevó mi auto. Bien, se llevó mi auto, vuelve y yo no se lo permití nunca. O le digo, está bien, no importa. Bien, el famoso hurto de uso. El que da una vuelta y devuelve el auto. El consentimiento siempre tiene que ser prestado ex ante. Después no, ya está hecho el delito. Otra cuestión altamente problemática, porque supongamos que yo revoco con mi conducta el proceder de otro sujeto, es decir, se llevó mi auto, lo robó, y yo digo, no hay problema. ¿Por qué el Estado se va a subrogar en mis intereses? Es cierto que yo no consentí antes, pero después digo, no importa, me robó 200.000 pesos, es una persona indigente y decido cederle los 200.000 pesos. Va en términos de caridad. No, es un delito de acción pública. Usted ya el delito lo sufrió. El consentimiento debía ser previo, no puede ser ex post. Es fantástico esto. Entonces nadie termina teniendo realmente una tutela sobre los propios bienes jurídicos. Entonces, ¿hasta dónde yo tengo derecho sobre la propiedad? ¿Bien? Si no puedo actuar ex post, incluso. ¿Bien? El tema del consentimiento está mal colegido. Siempre se piensa que el consentimiento tiene que ser previo a la acción. Pero el consentimiento es una cuestión conglobada. Si usted lo analiza en términos de la RAE o lo que fuera, el consentimiento siempre es un permiso que se da cuando se dé. Ex post, ex ante, no importa. Bueno, no sé si se lo respondí, me fui por las ramas, ¿bien? Pero como yo lo veo el constructo, pero está bien, entiendo su distinción, pero como yo lo veo, siempre que estemos analizando la motivación y no el sentido de la acción, no hay nada reprochable. Está bien, es una postura, ¿no? Eso lo que viene es a defender una postura. Que pueden haberlo convencido y está todo bien. No hace falta que se vayan convencidos de acá de lo que yo digo. ¿Alguien más que quiera preguntar? Bueno, hola, buenas tardes. Gracias por la clase, estuvo muy buena. Me anoté un montón de la clase. Sí, sí, soy el profesor. Quería preguntar, hacer preguntas, pero más que nada a modo de reflexión. Si los bienes jurídicos son significantes, ¿dónde se encuentran o cómo podemos explorar los significados de ese significante? O sea, es porque, bueno, acá se propone como un análisis que es hermenéutico y también hay otras posibles perspectivas de análisis y, bueno, más que nada eso. A ver, el bien jurídico, en términos clasificatorios, ya está dando una base hermenéutica. Miren, les voy a dar un ejemplo que suelo dar en la universidad, porque como les digo, a mí me gusta que mis alumnos en la universidad estoy generando una serie de mentes importantes, ¿no? Porque después, algún día, vamos a tener unos problemas acá en Bahía Blanca. Pero les voy a dar un ejemplo para que ustedes vean a qué me refiero. Primero que los bienes jurídicos, a ver, Sina en su momento decía que tiene que ver con la disponibilidad sobre un objeto y no es el objeto mismo. Bien, en su momento Birbaum, que es el creador del concepto de bien jurídico, en realidad porque es la primera lucha de escuelas, ¿no? Birbaum con Feuerbach. Feuerbach hablaba de los derechos y Birbaum dice, no, en realidad se tutelan determinados intereses que tienen las personas y por eso se estructuran las figuras penales en torno a esos intereses, sea la vida, sea la propiedad,
Bien, por eso hay intereses difusos, como hablábamos hoy, o de tipo social general, la administración pública, la seguridad pública, o bienes de carácter individual. Fíjense ustedes que nuestro Código Penal, ¿cómo está estructurado? Nuestro Código Penal está estructurado primero con los bienes individuales y después con los bienes colectivos. Ahora, ¿esto es así en todos lados? No. No. De hecho, el Código Penal italiano, que todavía mantiene el inveterado Código de 1930, empieza con los delitos contra la administración pública porque el Estado es más importante. Bien, y entonces eso ya les está dando a ustedes una idea de cómo está organizado nuestro país. ¿A qué le damos más valor? Por ejemplo, nosotros no tenemos hoy, una de las grandes reformas que se viene tratando de introducir es esto de introducir primero los delitos de lesa humanidad y después los delitos contra la vida. Nosotros no los tenemos, lo tenemos en una ley especial. Bien, sobre todo cuando adherimos al Estatuto de Roma. Que también hay toda una base ahí muy interesante sobre los límites de la pena, bien, para analizar que son muy, muy buenos. Pero vuelvo sobre esto, porque si no me voy. Entonces, una de las cuestiones que les presento a veces a mis alumnos para que vean la importancia del bien jurídico es lo siguiente. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que lo que está en el Código Penal está en el Código Penal, es un catálogo, ¿no? O sea, un delito es un catálogo. Y en el Código Penal está ese catálogo. Por eso muchas veces a mí me hace reír mucho un abogado que habla a veces en La Brújula, que llama a la gente y dice, no, mi mujer se fue de casa, denuncia penal. Pero yo digo, ¿viste? No, qué sé yo, saltó el perro del vecino, denuncia penal. Eso es todo de delito acá, ¿no? Buah. Entonces, no es todo delito. La realidad es que lo que está ahí es delito, no me pagan el alquiler, no hay denuncia penal. Bien, es un incumplimiento contractual. Bien, hasta que algún día se le ocurra a alguien, por ejemplo, como nos pasó con los delitos tributarios, que es una aberración técnica, la 24769, es una gran aberración. Ya voy a ir igual con un ejemplo que te va a gustar. La 24769, que en realidad es prisión por deuda, ¿no? Porque si yo pago, no tengo delito. ¿Está? Esto es para otra charla para otro día, ¿no? Si yo pago, no tengo delito. Si no pago, vamos a la justicia. Es fantástico, o sea, esto, pero ya desde la Edad Media está radicado, desde Roma. ¿Bien? Prisión por deuda. Bueno, no importa. Acá se creó un bien jurídico, porque no es un delito contra la seguridad del Estado, es un delito contra el erario público. No está en el Código Penal, ¿bien? Sino que es lo que se conoce como microsistema. Son sistemas propios. ¿Bien? Son sistemas propios con su propia lógica. Bueno, ¿por qué son importantes los bienes jurídicos? Nosotros tenemos, por ejemplo, el artículo 80, inciso séptimo del Código Penal. Homicidio criminis causa, el que mata para y por, ¿no? Para robar, para tal cosa, o por eludir el accionar de la justicia. ¿Bien? Homicidio criminis causa, prisión perpetua. Que en este país prisión perpetua es perpetua, ¿eh? El que le dice a ustedes 35 años no sé dónde lo saca por una construcción del concurso real, pero perpetua acá es perpetua. ¿Bien? Te vas para no salir más. Después vemos cómo hacemos. Pero en principio te fuiste para no salir. Ahora la Corte está explorando alguna cuestión en los últimos fallos, pero como todavía no hay ninguna persona que haya cumplido toda esa chorrada de años, que son los 35 benditos años, todavía no se pidió sobre eso. Entonces dice, esto es una cuestión para analizar en la etapa de ejecución, no en la etapa de fijación de la pena. Bueno, largo de explicar. Vamos con esto. Crimen de causa. Ahora de pronto voy a los delitos contra la propiedad. Y me encuentro con el 165 del Código Penal. ¿Y qué tenemos ahí? El latrocinio. ¿Bien? Que es el que mata a una persona en ocasión de robo. Entonces yo tengo que tratar de diferenciarlo de un delito contra la vida, porque este es contra la propiedad. ¿Bien? Ahora usted me va a decir, bueno, no calienta mucho, 10 a 25 años perpetua, pero no es solamente eso que perpetua es perpetua, y 10 a 25 años me permite, sin libertad condicional ahora, a los 25 años salgo. No es esa la clave. La clave más linda está en la tentativa. Porque si yo a una persona la intento matar, ¿bien? En el artículo 80, queda el homicidio agravado tentado. ¿Bien? Ahora supongamos que yo mato, pero mato para robar. Esta conexión ideológica que se llama, ¿eh? Hay una conexión ideológica entre una figura y otra. Yo maté para robar, no en la ocasión de robo. Largo de explicar esto, pero esto es un delito doloso igual, el del 165. Reténganlo. Yo mato en la ocasión de robo, pero no preordenadamente. Un tema complejo, pero que les quiero mostrar esto. Entonces, acá mato, pero no llegué a robar. Y me fui. Pero yo maté para robar. Está la conexión ideológica. ¿Me condenan a perpetua o no me condenan a perpetua? Me condenan a perpetua, ¿no? Porque maté. Es delito contra la vida. ¿Estamos? Ahora, ¿qué pasa si yo, en el homicidio de ocasión de robo, entro en una casa a robar, mato en ocasión de robo, pero no me llevé lo que entré a robar? Y me fui. ¿Igual me tienen que condenar por el 165? ¿O es robo en tentativa? Entonces muchos de ustedes me van a decir, y bueno, pero es más grave matar que robar.
que es lo que terminan diciendo algunos de los tratadistas, que para mí es una aberración técnica, pero se los quiero explicar para que ustedes vean ahí la teoría hermenéutica del bien jurídico. ¿Por qué es tan importante el bien jurídico y cómo me ilumina la figura? Porque, ¿qué ocurre con el robo con escalamiento? Que es agravado. Bien, si yo escalo un tapial y no robo, no llego a robar, ¿por qué me van a condenar? ¿Me van a dar el consumado? No, ahí me dicen, no, está tentado, no cabe duda. Todos los organismos me van a condenar a robo tentado. Bien, todos. Bien. Si voy a robar un vehículo, que está agravada la conducta, acciono el vehículo y no me puedo ir porque el auto no arranca y me detienen, tentado. Ahora, en este otro caso no. Bien, no logro robar, pero la parte inmediata de la figura, la parte instrumental de la figura está completa y a mí me dan el delito por consumado. ¿Por qué? Y porque hay un muerto. Pero a mí no me importa eso. ¿Está? Eso no es así. No es así como se interpreta la figura. Si yo no logré llevarme el bien, esa figura está tentada. ¿Tenemos una solución para esto? Sí, hay que derogar la figura. Y hay que evitarse esto. Porque tenemos dos figuras que vienen de dos matrices distintas. Por eso se dan de pata y tenemos tequilombo. ¿Bien? Porque tenemos una figura que viene del Código Penal francés y otra que viene del Código Penal italiano. ¿Está? Y entonces nos encontramos con este problema. Entonces tenemos que derogarla, pero mientras la tengamos la tenemos que aplicar. Y te gusta o no te gusta, tenés que aplicarla de manera completa. Y no rediseñar diciendo que en realidad todos son delitos contra la propiedad. Acá es pluriofensivo, también tutelo la vida. ¿De dónde lo sacaste eso? ¿Bien? ¿De dónde lo sacaste? ¿Se entiende esto? Tiene un grado de complejidad, pero en la realidad, ¿qué hace un juez cuando resuelve darlo por consumado? Crea derecho, hace algo distinto. Le saca el carácter de delito contra la propiedad y lo transforma en un delito contra la vida, metido en el medio de los delitos contra la propiedad, no le importa el bien jurídico. Lo que le importó es hacer justicia. Gente, el Poder Judicial no está para hacer justicia, está para aplicar normas. Si ustedes quieren justicia, estamos acá al lado se va a buscar justicia. Rezan y 30 Padre Nuestro. Pero ahí no buscamos justicia, ahí aplicamos normas. ¿Bien? Y si no nos gustan las normas, trabajamos para derogarlas. Y si queremos otra norma, trabajamos para que se cree una nueva norma. Bueno, yo de la batalla cultural contra el 83, pero eso es otra cuestión. ¿Bien? De ahí el constructo de los bienes jurídicos. Claramente es hermenéutico. Claramente tiene una base constructiva donde yo inserto las figuras, ¿bien? Y una base hermenéutica que me permite ver cómo interpreto las figuras a través de este herramental. Otra. Bueno, otra reflexión es respecto al consentimiento. Porque, bueno, parece que lo que charlamos es consentimiento con un sentido de libertad, de manera libertad sí, libertad no. ¿Qué pasa digamos, en las cuestiones intermedias, ¿no? Sobre todo por una cuestión como el suicidio, que hay interpelaciones que tienen que ver con las violencias, cuestiones culturales, cuestiones de la propia trayectoria. Lo que quiero preguntar es posible dar el pleno, o sea, se puede tener certeza del consentimiento pleno o cuando hay una una intervención de otra persona, ¿cómo se puede probar o pensar ese consentimiento libre en situaciones o tramas violentas o de situaciones de derechos vulnerados? Bien, es una pregunta que esperaba. No la primera parte. La primera parte se vincula al constructo de Isaiah Berlin de libertad para, la libertad negativa y la libertad positiva, que no lo veo de aplicación acá. Bien, yo acá es lo que estoy usando, es una herramienta epistémica de libertad vinculada a la dignidad humana y no una herramienta de libertad política. Por eso no aplico los conceptos de Isaiah Berlin, que es un poco lo que subyace en la primera parte de tu pregunta. Lo que sí voy a indicar es lo siguiente. La segunda parte de la pregunta la esperaba y no la voy a responder y voy a explicar por qué. No, la voy a explicar, porque es una parte muy simpática, porque no es la primera vez que tengo ese tipo de preguntas. Se vincula con lo siguiente. Lo que yo hago es dogmático. No hago derecho procesal penal, que lo aborré. Por eso soy titular de Penal 2 y no de procesal penal. Esto tiene una explicación. ¿Cómo se prueba algo? No lo sé. Eso se verá en el caso concreto. Yo no lo puedo plantear acá. ¿Cómo voy a poder probar? En el caso concreto podemos probar si esa persona fue libre, no fue libre y demás. Pero eso es una cuestión probatoria. Cuando yo analizo acá, lo que estoy haciendo es un análisis sobre cuestiones dogmáticas. ¿Cómo debería estar diseñado o no diseñado el tipo penal? Es como si yo te digo, en un caso X, este abuso sexual, ¿fue consentido o no fue consentido?
había toda una sobrecarga de vulnerabilidad y de violencia de género por detrás. Puede ser, puede que no, tendremos que probarlo en el procedimiento. ¿Que son variables a tener en cuenta? No cabe duda. Bien, ahora, ¿cómo operan en lo concreto? Y eso es lo que hay que ver. Pero eso hace a la teoría de la prueba. Y la teoría de la prueba, una de las particularidades que tiene, es que opera de manera concreta y diversificada en cuanto juicio hay. Y es infinito. Y es infinito. ¿Bien? Casi no es posible hablar en abstracto. Yo una de las cuestiones que a veces presento, porque me gusta hacer estos disparadores, ¿no? A veces presentamos como cuestiones lingüísticas cuestiones que son de valoración. ¿Bien? Como el famoso debate de Hart con Fowler. Prohibido ingresar con vehículos al parque. ¿Qué pasa si entra la ambulancia? Y no es un vehículo, dice uno, o no. No es lo que subyace a la razón de la norma. Bien, en este caso debería poder entrar el vehículo, porque en realidad la norma no está planteada para eso, razones subyacentes a la norma. Bien, bueno, en realidad acá el debate es otro. Bien, no es una cuestión probatoria, es una cuestión de razones para la acción, son una cuestión de concepto normativo. Entiendo totalmente la pregunta, pero eso es una cuestión que se tiene que analizar en lo concreto. ¿Fue libre el consentimiento? Yo lo que digo es que acá el consentimiento tiene que tener operatividad. Después hay que analizar el grado de libertad de ese consentimiento, eso no cabe duda. Pero eso entra en otra cuestión. Y nunca que opere en el interior de esto es lo que yo rechazo, las motivaciones. Lo que hablamos hoy con otro compañero. Porque no me importa por qué alguien se mató. Esto de heridas del alma. Que eso es lo que quise criticar de Canestari. A mí no me importan las heridas del alma, porque pueden ser más o menos profundas. Harto de vivir por lo que puede. ¿Bien? Ha habido ahora se está imponiendo algunas cuestiones bastante interesantes de gente que se ha matado y en España particularmente empezó a aparecer alguna jurisprudencia y se condenó a algunas personas por homicidio por haber un caso de violencia de género extremo. Pero eso está muy bueno, eso es otra cosa. No es lo que yo estoy planteando. ¿Bien? No es lo que yo estoy planteando. Yo estoy planteando un suicidio absolutamente consentido, no un suicidio que sí fue coaccionado moralmente. ¿Bien? En ese caso no cabe duda. Dejó de ser un suicidio y fue un homicidio. ¿Bien? Entonces ya no hay una cuestión de motivaciones para analizar, sino de tipicidad subjetiva. ¿Bien? Sino lo que hace a la direccionalidad de la conducta. Son dos cosas distintas. Pero entendí. ¿Alguien más? Se puso lindo, ¿eh? Al final Sí. me gustó. Sí. Al final me gustó. Bueno, vale. Que, realmente el tema da para vincularlo con muchas cosas y es muy amplio, porque si vamos por el derecho a la vida, yo lo llevaría a algo que si bien ya lo tenemos reglado, es el derecho a la vida en el aborto. Entonces ahí disparamos y disparamos mal también, porque ahí, ¿qué defendemos? ¿El derecho a la vida o el derecho sobre el cuerpo de la mujer? Entonces tenemos muchas cosas Es también un para debate charlar. fuerte ese también. Es cierto que hay dos discursos en juego. Yo por eso en un momento dado, cuando dice, les voy a contar una incidencia, cuando diseñé el programa de Derecho Penal 2, cuando me hice cargo de la cátedra, saqué el estudio del aborto porque dije, esto me va a generar una cantidad de quilombo. Entonces dije, me quería evitar los debates al interior de la cátedra porque no nos daban los tiempos. Nosotros tenemos 60 horas para dar los temas. Digo, ¿para qué voy a abordar esto que va a traerme una cola de la gran flauta si tengo 500 millones de temas para dar? Evitémoslo porque, a ver, el problema, acá estoy frente a un foro informado, pero por lo general, muchas de estas cuestiones se debaten desde las pasiones y sin mucho grado de conocimiento, y eso lleva a discursos muy complejos, porque hay gente que te dice, pero no es justo eso, y es que me calienta lo justo. Entonces, entramos con un problema para poder explicar los constructos normativos, como yo siempre digo, que son difíciles de penetrar, hasta que uno no se recibe y empieza a trajinar los pasillos de tribunales y a darse cuenta que no todo es justo, que haces un planteo que dices, esto obviamente sale así y no sale así, vos decís, pero qué injusticia. Entonces ahí te das cuenta que vos en realidad no estás clamando por justicia, estás clamando porque se apliquen normas. Es algo que uno empieza fuertemente a esgrimir en estas cosas. Por lo menos para mí, este es otro tema para dar. Es otro de los temas que más me gusta. Yo hoy tengo 3 o 4 líneas de investigación. Esta es una, la de las aforías. No en sí el suicidio, como les digo. El suicidio como yo quería engancharlos a ustedes con esto. Pero me interesa sobre todo las conductas, como les digo, no prohibidas. Este tertium non datur, este tercero en juego. Pero otra de las cuestiones es, por ejemplo, la politización de la justicia. Es uno de los temas que a mí me parece más apasionantes y que hoy lo estoy dando en varios foros, porque para mí hay que trabajar fuertemente sobre esto. Yo, de hecho, en tiempo judicial publiqué una columna sobre eso, porque también me doy cuenta que muchas de las decisiones judiciales no tienen nada que ver con lo que se está resolviendo, sino con las presiones mediáticas, es decir, hasta qué punto juega el poder mediático, que sin lugar a dudas, a ver, cuando vos decís hay una mayor inseguridad, fíjense ustedes, el otro día yo lo decía en la universidad, ¿no? A mí me gusta ser, como digo, un poco provocador. Iban 2 semanas, estábamos con el caso Loan y de pronto aparece Alberto Fernández con su esposa, ¿no?
Entonces, en la clase les digo, bueno, qué suerte que apareció Loan. Y los pibes me miran con cara como diciendo, este está mamado. Le digo, ¿cómo no apareció Loan? Porque no se habló más de Loan. Como ahora estamos hablando de Alberto Fernández, ahí te das cuenta que en realidad es una cuestión de publicidad, ¿no? A nadie le importó nunca más Loan. Bien, entonces, ¿por qué no importó más Loan? ¿Apareció Loan? No, porque dejó de ser interesante. Bien, y es más, a mí me encanta porque a ustedes parece que se os hablo con el diario del lunes, pero en el curso lo dije. Dije, en una semana se va burlando, porque ya no importa este caso, se fue a los 10 días. Bien, pero pues sí, es así. O sea, cuando ya no importa, perdió peso, aparece todo este chamullerío, ¿entendés? Y esto también es cierto, o sea, no se da la batalla es mucho más amplia para mí, es casi cultural, ya va más allá de todo esto. Por eso esto del consentimiento es profundamente importante, por lo menos como yo lo veo, y de que haya conductas cada vez menos penalizadas. Tiene que haber menos derecho penal. A eso es un poco a lo que estoy apuntando. Tiene que haber menos derecho penal, no más derecho penal. La gente tiene que poder resolver sus cuestiones de manera rápida y con justicia en la justicia civil. Tengo un problema acá, lo resuelvo en la justicia civil. No todo es penal. No es que cualquier problema que tenés en la sociedad es, tengo un problema. Listo, denuncia penal. ¿Tá? Y el Poder Judicial Penal opera cuando la cuestión sirve. Como por ejemplo, no tengo problema de decirlo, yo me la juego con estas cosas, ¿eh? Como cuando le imputaron a esta gente que había posteado en Jujuy contra Morales, diciendo que el tipo era un cornudo, y le imputaron como delito penal haber tornado incierto el estado civil de las personas, que es un delito que está establecido para la desaparición forzada de niños, ¿entendés? Porque una persona había tratado, o sea, ahora cada vez que alguien trata de cornudo a alguien, le acaba de indicar un hecho que va de 4 a 10 años de prisión. ¿Te entiendes? Es una cosa de locos esto. O sea, ahora todo, está claro que estamos para meter preso a la media sociedad, ¿no? Porque son todos, que no es cornudo no lo sabe, entonces, listo. Es una aberración, ¿me entiendes? Es técnicamente tremendo. Y los tipos fueron privados de la libertad. Bien, una cosa, pero escalofriante. Entonces vos ves y decís, ¿están aplicando normas? No, no están aplicando normas, es politización de la justicia. Bien, y de estos hay miles de ejemplos. Y esto no significa que yo sea pro Morales, porque desgraciadamente cuando hablamos de estas cosas, enseguida dicen, debe ser mileísta, debe ser kirchnerista. No me calienta eso, lo digo en serio. Yo cuando veo una aberración técnica la digo. Por ejemplo, el de los Rugger. Bien, hacer un juicio durante que cayera la sentencia el mismo día de la muerte del pibe. Yo soy defensor de ese tipo, pero planteé un jury. ¿Entiende? Hay que plantear un jury. Y hay miles de cosas para hablar de ese juicio que fue una aberración. ¿Se entiende? O sea, cuando dicen encima que se permite el abogado decir, qué valientes los jueces, porque habían condenado como querían. Si hubieran sido valientes, se hubieran absuelto. Bien, o condenado por otros delitos. Ahí hubiera sido valiente. No, cuando vos vas de acuerdo a la ola. Ahí no sos valiente, sos un caradura. ¿Bien? Acá está lleno de magistrados que deberían ir al jury, ¿viste? Es así. Y cada día estoy más convencido, ¿no? Hoy, por ejemplo, el de elegante. Hoy, todos los días tenemos uno para jury, ¿eh? Todo. El de elegante, hoy. Eso no me implica que sea mileísta ni kirchnerista, ¿no? Podemos hablar de elegante tranquilo. Bueno, perdón, hay miles de casos para hablar. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces le vamos a dar las gracias. Como siempre, claro, muchísimas gracias. Gracias por participar.